Hola a todos, es un gusto que estén con nosotros. Queremos darles la bienvenida a Diálogos Públicos. Esta es la cuarta charla de Diálogos Públicos. Es un espacio de construcción colectiva de aprendizajes e innovación pública, dirigido a aquellos todos servidores que están interesados en poder innovar en sus entidades. En esa oportunidad, como lo pueden anunciar en la publicidad, estamos con Óscar Almanza. Él nos va a hablar sobre el liderazgo en el Estado. Y antes de poder estar con él, perdón, perdón un momento, por favor. Sí, tuvimos un pequeño problema. Bueno, quería retomar, darles la bienvenida a todos. Y antes de poder contar con la presentación de Óscar, quería un poco presentarles, un poco contarles quiénes somos y qué es lo que buscamos con esta sesión de charlas. Y por favor, ¿me podrían confirmar si se está viendo mi pantalla? Sí. Perfecto. Ya, genial. Básicamente nosotros nos creamos hace 3 meses con el único objetivo de impulsar la innovación en el sector público. Creemos que la crisis que estamos viendo en varios países en la región, tanto económica, sanitaria como política, necesitan nuevas respuestas por parte de sus entidades y queremos impulsar ello. Básicamente a través de la formación de servidores públicos y a través del posicionamiento de la innovación en el debate público. Nosotros nos dedicamos a estas son nuestras propuestas de valor y apostamos por la innovación pública porque es un tema que creemos relevante, importante en la actualidad y ya reconocido por varias entidades a nivel internacional como la Unión Europea y la OCDE, y que básicamente la definimos en el equipo con nuevas ideas que crean valor para los ciudadanos. Y creemos que fundamentalmente detrás de la innovación pública se encuentran mejor los servidores públicos que son más empáticos, que son más creativos y que apuestan por conocer mejor a las personas y los ciudadanos a los que sirven. Para ello, esos son los valores en los que apostamos. Creemos bastante en las personas, promovemos una mirada constructiva a los desafíos que enfrentan las entidades públicas y valoramos bastante la diversión en los equipos. Y están todos invitados si quieren contactar con nosotros, algún tema que les pueda interesar, nosotros estamos para servirlos. Y bueno, sin más, quería dar la bienvenida a Óscar. Óscar es economista por la Universidad Nacional de Colombia. Él cuenta con una especialización en documentación digital y una maestría en gestión de la información. Entre el 2008 y el 2011 trabajó en iniciativas de digitalización como los programas Oficinas sin Papel en la Secretaría de Planeación y la Secretaría de Movilidad de Bogotá. Y en el 2011 lideró la iniciativa Cero Papel en el Ministerio de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones de Colombia, para luego poder participar en la gestación del Centro de Innovación Pública Digital, esa entidad en la que llegó a ser líder en generación de capacidades. De hace 2 años ha fundado KitLab, una consultora de innovación pública y social en la que acompaña a personas y equipos en el diseño de soluciones de base tecnológica y en el desarrollo de competencias mediante la experimentación y la implementación de marcos y estándares variados. Es un gusto que esté con nosotros, Óscar, y encantados por escuchar esta gran presentación. Gracias. No, al equipo de Public Changers y a Cristian, muchísimas gracias por la invitación. Creo que tiene un desafío muy bonito y algo en lo que yo reconozco después de un tiempo es que en últimas aquellos que estamos metidos en el cuento de la innovación y la innovación social y pública somos como un club, somos como una rosca de gente que se soporta, es como alcohólicos anónimos, o sea, gente que ha tomado una afición por este tema de generar valor público, por cambiar el mundo, y nos apoyamos porque no es tan fácil, tenemos muchos desafíos como sociedad, pero también tenemos como la convicción de que podemos hacer algo, de que desde lo que tenemos podemos construir y que vale la pena lanzarse por acá. Quisiera comenzar contando algo, y es que hablando con Cristian, con la invitación, yo le decía, yo quiero hablar de este tema, y vamos a hablar de un tema, pero quiero hablar de este tema, hablar de liderazgo. Y no porque yo sea un liderólogo, no soy un experto en liderazgo, y de tal manera que yo lo que quiero plantear es una conversación. Entonces, los que están
participando y nos están acompañando hoy, quiero picar un poco ciertos temas, tocar sensibilidad sobre ciertas áreas, y quiero comenzar hablando acerca de mi propia experiencia personal, de cómo mi piel se ha tocado. Creo que uno de los principios por allá que mencionaba Cristian está el de que esto es como un tema de la piel, ¿no? Es un tema humano. Entonces quiero empezar contando intimidades. Y contando intimidades es que quiero contar que hace mucho, mucho tiempo, cuando yo tenía 17 años, ingresé a una organización que trabajaba en desarrollo de capacidades de liderazgo y estaba muy enfocada en jóvenes. Entonces fue una oportunidad muy chévere porque allí aprendí temas de oratoria, cómo dar un discurso, cómo manejar un auditorio, se desarrollaban habilidades para manejar equipos, para desarrollar visiones, para establecer metas, hacer seguimiento a metas, para delegar cosas, para ir conformando equipos, y digamos que era una cosa muy interesante. Pues para mí, un joven a los 17 años, pero pasaron algunos años y yo me di cuenta, empecé a descubrir cosas en esa organización, que había manipulación, que había gente que se aprovechaba del rol de líder que tenía y que, utilizando eso cometía ciertos abusos, y algún momento yo dije, yo no voy más con esto. O sea, llegó un punto donde en el nivel en que yo estaba observé cosas que estaban sucediendo mal, y muy joven aún dije, esto, ¿sabes qué? Yo mejor sigo con mi vida, el poder que da el liderazgo es algo malo y yo no lo quiero porque eso le hace daño a la gente, yo sigo mi vida. Entonces decidí bajar mi perfil y continuar mi vida. Y continué mi vida, terminé mi carrera, me casé, conseguí empleo, conseguí una hipoteca y ya me hipotequé, hice lo que hace uno en su vida normalmente. Y más adelante ya trabajando, resulta, esa es otra fase 2, tuve una oportunidad, un trabajo muy interesante que implicaba liderar, implicaba liderazgo en uno de esos proyectos. Y yo dije, bueno, vamos a liderar, pero esto es lo público, estamos ya no es en el ámbito de esa organización, ahora estoy en lo público, así que en lo público, pues no, esto va a ser diferente, estas son condiciones diferentes. Y acepté el desafío y me lancé a trabajar en ese desafío. ¿Qué me encontré en ese desafío? Con que la persona que era mi jefe directo tenía ciertos rasgos que eran un poco complicados. Y con una historia ustedes me van a entender. Alguna vez, para la época en que yo ya había empezado a trabajar allí, hicieron unas entrevistas para invitar a personas a ser parte de ese desafío, a ser parte del equipo. Y algunas personas salían de la entrevista muy choqueadas, algunas salió llorando. Y mi jefe se vanagloriaba de esa habilidad que tenía él para hacer llorar a la gente, para lograr quebrar a la gente. En la entrevista de trabajo, oiga, no estaba trabajando para él, no estaba a sueldo, venía a buscar empleo, salían llorando, y a él le parecía que eso era un motivo de orgullo. O sea, como, jaja, soy capaz. Ese era mi jefe. Siendo aún muy joven entonces en el proyecto, realmente yo sufrí mucho allá. Yo sufrí porque yo creo que a los 3 meses ya me habían quebrado las piernas. Yo ya empecé a sentir la presión de la tarea que tenía, del proyecto que había asumido, pero al mismo tiempo la presión de un liderazgo que yo tiempo después me di cuenta que era un liderazgo enfermo. Entonces yo como que no entendía, yo me sentía culpable, me sentía mediocre, sentía que no era capaz. Llegó un punto, aquí entre nos, que no salga de acá, entre nosotros, llegó un punto en donde yo hablé con mi esposa y le dije, amor, yo quiero que vendamos la casa, vendamos todo, me voy a comprar una finca y me voy a dedicar a la agricultura. Yo creo que yo no sirvo para esto. Creo que yo fracasé para esto. Estaba muy afectado emocionalmente. Después, bueno, pasaron, bla, bla, bla. ¿Qué lección? El liderazgo, comprobé que el liderazgo era malo, hacía daño, ¿sí? Y no era bueno y no quería de eso. Decisión, bajemos otra vez mi perfil, bajemos y sigamos con la vida. Y continué con mi vida. Y me encontré con la posibilidad luego de trabajar en un equipo de innovación. Un equipo de innovación que era altamente competitivo, es decir, que tenía gente muy buena a su interior, pero que me rehabilitó. Entonces yo amo la innovación porque la innovación me rehabilitó. Entonces yo allá me rehabilité. Descubrí que esas habilidades que a los 17 años había desarrollado de oratoria, de trabajar con equipos, eran muy útiles para temas de innovación. Facilitar equipos, orientar tareas, manejar los proyectos, controlar tiempos. Esas habilidades allí se volvieron muy útiles. El tema de saber relacionarse con la gente era muy útil, me fue muy útil. Y ahí en ese equipo de innovación, que corresponde al Centro de Innovación Pública Digital, empecé a hacer cosas chéveres.
y un proyecto muy bonito que es Catalizadores de la Innovación, cuyo objetivo era precisamente desarrollar habilidades de innovación en personas que trabajaban dentro de la administración pública. Estoy hablando del año 2015, por allá. Y pues en ese momento la innovación se hablaba, pero no había mucha gente que entendiera y que pudiera hacer algo con la innovación. Entonces dijimos, necesitamos meter, insertar por allá semillitas de innovación en las entidades de la nación para que tengamos con quién hablar, porque a veces uno iba a hablar de innovación y al otro lado no a quien le respondiera, venga, hay que hacer innovación. ¿Hacer qué? Innovación. Ah, sí, yo soy innovador, pero venga, hay que hacer diseño, aplicar herramientas. Ah, no, eso no es conmigo. Necesitamos con quién hablar. Y Catalizadores se volvió una opción muy interesante y empezó a formar líderes dentro de las entidades que hablaban de innovación y transmitían el tema de innovación dentro de sus organizaciones. Digamos que desde entonces yo he seguido en la tarea. O sea, he seguido cada año, yo acompaño al menos, por mal que yo acompaño alrededor de 15 o 20 proyectos o equipos de trabajo al año que están desarrollando habilidades o desarrollando proyectos de innovación. Y sigo acompañando equipos como lo hacíamos con Catalizadores. Y eso me ha dado una visión bastante interesante de la importancia que tiene el liderazgo. Cuando nosotros empezamos a trabajar en Catalizadores, que es un tema evolutivo, definimos unas habilidades que debe tener un catalizador o un innovador público. Una de esas habilidades que debía tener se relacionaba con el liderazgo. Debe ser alguien que es capaz de tener una visión, transmitir una visión, involucrar a otros, gestionar recursos. Debe ser un líder. Pero el programa de catalizadores duraba tres meses y medio, y no daba el tiempo para trabajar el tema de liderazgo. Así que al final lo que nosotros hacíamos era escoger personas que ya tenían como unas habilidades de liderazgo natural desarrolladas. Tratamos de filtrar esos porque esos veíamos que tenían más posibilidades de continuar. Y explico por qué más posibilidades de continuar. Porque la innovación es un camino difícil. Tú entrenas a alguien, lo convences de que la innovación es un camino y se enamoran y se obsesionan y terminan en este club de alcohólicos anónimos, de innovadores anónimos, y llegan a sus organizaciones y la organización no ha cambiado. Su jefe es igual, la organización es igual de cuadriculada, la inercia de la burocracia en lo público es muy fuerte. Entonces llega alguien a querer cambiar las cosas y eso no es tan fácil. Incluso nosotros cuando estábamos en el equipo del Ministerio de TIC, que es una de las entidades más, como más modernas y que se mueve más en Colombia, incluso a nosotros constantemente nos decían, venga, yo sé que ustedes son de innovación, pero tranquilos porque ustedes saben que aquí la cosa es despacio, aquí es con calma. Entonces, sí, eso era nosotros, que éramos el equipo de innovación pública digital del Estado, que era el super equipo reconocido como uno de los 3 mejores equipos de innovación según Apolitical en el año 2018, era el super equipo. Y aún así nos decían, cálmense, calmaos, ustedes quieticos, ¿sí? No tan alzados. Entonces, bueno, ahí me empecé a dar cuenta que el tema de liderazgo podía llegar a ser muy importante, el rol que tienen los líderes para habilitar la innovación en sus organizaciones. O sea, que no es suficiente con tener personas con competencias, no es suficiente con colocar en la visión, en el título, en el letrero de la entrada del edificio que amamos la innovación, que la innovación implica un compromiso real y un compromiso desde arriba. O sea, se necesitan que los CIOs, que los CTOs, que los duros de la organización estén involucrados, porque ellos en últimas son los que consiguen los recursos, ellos en últimas son los que hacen redes y contactan con otras personas, conectan gente al interior, son los que tienen que mover, levantar como las metas y trascender de lo tradicional. Si ellos no están involucrados, esos equipos se empiezan a morir o pasa un segundo fenómeno, y es que el emprendimiento, muchos emprendedores lo son porque intentaron interemprender en sus empresas y no les pararon bolas y dijeron, pues me voy y yo hago mi empresa. Entonces, en lo público pasa lo mismo. Hay innovadores públicos, intraemprendedores públicos, que no les paran bolas y dicen, ya no me aguanto con la camiseta de la burocracia típica, yo ya no me aguanto acá, mejor me voy. Y se van, en serio se van. Entonces, pues nada. Entonces, ¿qué experiencia? Bueno, y les cuento, otra última de historia. Hace un par de años, la alcaldía de Bogotá, el distrito, me pidió que desarrollara una caja de herramientas para líderes. Y coincidía con algo que creo que está pasando allá en Perú, y es que estaban en cambio de gobierno aquí en la alcaldía. Entonces salía un gobierno, entraba otro. Entonces los líderes del momento, los directivos públicos, los gerentes públicos, realmente lo que estaban preocupados es de cerrar todo para entregar, porque seguro les pedían la carta de renuncia, y usualmente en los cambios de gobierno, no sé en Perú, pero en Colombia eso es borrón y cuenta nueva. O sea, eso
cambian todo, eso es apaga y vuelve a prender todo. Entonces estaban preocupados por cerrar. Entonces para mí era una mala época de salir con una caja de herramientas de liderazgo. Entonces dije, ¿yo qué les voy a enseñar a estos líderes de lo que dicen los libros, de lo que académicamente se habla de liderazgo, cuando ellos viven la cancha día a día por ahí? Entonces me inventé una metodología interesante que se llama Marco Polo, le pusimos Marco Polo, por el navegante, pero también por dos sentidos, porque queríamos hacer una caja de herramientas que tomara un marco, es decir, el marco es el contexto a la historia de los líderes, ¿sí? Historias reales de vida en el liderazgo, y Polo, porque queríamos aterrizar esas historias en aprendizajes, en enseñanzas, que se pudieran transmitir, de qué se aprendió de esa experiencia. Entonces armamos Marco Polo, y bajo Marco Polo tuve la oportunidad de entrevistar a más de 70 líderes de la administración pública en el distrito, en Bogotá, que es una mega ciudad. Entonces fue una experiencia muy interesante. ¿Saben qué fue lo más interesante? Que de esos más de 70 personas, solo encontré dos personas que realmente habían tenido un acompañamiento en el desarrollo de sus habilidades como líder. Dos. Yo les llamé los unicornios. Les dije, ustedes son unos unicornios, que podían decir, a mí mi jefe me acompañó, mi jefe me enseñó a pasar por este tránsito, me delegó cosas, me corrigió, me acompañó en esos procesos que ahora los liderólogos, que debería uno pasar, donde uno no le delegan de una, sino que uno primero le dicen cómo qué hacer, uno se coge algo de confianza, se estrella, entonces le tienen que motivar, entonces ya uno recupera la confianza, entonces, y toma habilidad, entonces ya puedes... digamos que esa experiencia para mí me confirmó unas cosas. Yo les voy a hablar de invenciones mías. Una es que yo siento que en la administración pública hay como una especie de pirámide donde está encabezada por los líderes grandes de las entidades públicas, que usualmente son, se posicionan por razones políticas. Es decir, hay un cambio de gobierno, el responsable o el titular nombra a su equipo y los ponen allá, entonces están jefes por nombramiento político. Luego tenemos en la siguiente fase los líderes, los que para mí son los líderes, que son como los directivos de cargos medios, que realmente son los que llevan el mayor peso del que se logran cosas en la administración pública. Luego tenemos a los empleados públicos que están allá abajo, que hacen la tarea, que están ahí permanentemente, que son usualmente los que tienen que interactuar con el ciudadano. Y abajo está el ciudadano, que el ciudadano es el que se tiene que comer lo que haya, o sea, ahí aguanta. Esa pirámide a mí me reveló como ciertas cosas, y eso es una interpretación personal. O sea, aquí lo reconozco, es una interpretación personal. Y es que hay unos problemas porque el líder que está arriba, que está puesto por razones políticas, usualmente tiene su propia agenda. Y en muchos casos, desafortunadamente, su agenda es muy egoísta, es decir, tiene que cumplir unos compromisos o quiere utilizar el cargo para satisfacer unas ambiciones personales. Esta es mi oportunidad de saltar un cargo más alto. Entonces tengo que sacarle el provecho a la oportunidad que tengo acá. Este es un papayazo que me dan para llegar más alto, ¿sí? Ahora bien, entonces el cargo de líder intermedio es alguien interesante, pero la mayoría de ellos, que son de estos 70 más de 70 que entrevisté, la mayoría de ellos uno se encuentra que tuvieron una oportunidad de liderar. Es decir, por su desempeño, por cosas, la mayoría se lo ha ganado por razones técnicas, es decir, son buenos en lo que hacen y le delegan la oportunidad de liderazgo y la aprovechan. El asunto es que al delegar no hubo un entrenamiento previo, al delegar no hay un acompañamiento, sino es mire, tome y sálvese como pueda. Entonces, la mayoría de las historias que yo escuché fue, no, a mí me soltaron eso y yo dije, ¿ahora qué hago? Y resulta que es que me nombraron jefe del que era mi compañero de toda la vida, entonces él me la montaba, o sea, hay unos dilemas ahí y un poco como que hay una incomunicación entre el alto liderazgo y los líderes medios, porque el liderazgo exige, da zapato, y el intermedio como que no se siente escuchado y no trasciende sus preocupaciones. Hacia abajo, uno que se encuentra, que el líder intermedio desconfía del líder grande porque él tiene su agenda política, en cambio tengo que responder por cosas técnicas, digamos que no es nuevo que a veces los líderes de arriba toman decisiones que son técnicamente incorrectas y el técnico tiene que defender una posición que es técnicamente indefendible. Bueno, pasa en mi país, yo creo que allá no pasa. Y lo otro, entonces, bueno, y abajo están los empleados, ¿no? Los empleados públicos. El empleado público es alguien que ha perdido un poco la fe y la esperanza. Estoy generalizando, así que yo sé que algunos van a decir, no es cierto, y es cierto, hay gente que está, pero buena parte llevan tiempo trabajando en un rol que se le asigna cuadriculado y fijo durante años, que hace la misma tarea y no ha cambiado en los últimos 15, 20 años. Que ha visto pasar mucha corriente bajo el puente, que ha visto intentos de cambio que nunca han funcionado, es decir, nuestros países no han cambiado por algo, ¿no? O sea, si hubiera funcionado las estrategias de cambio,
unas potencias en muchos sentidos. O sea, algo no ha funcionado bien en esos procesos que se ha intentado hacer de cambio. Entonces, uno les llega a hablar de innovación y ellos dicen, no, me habla de innovación, que aquí se han venido con reingenierías y reprocesos y un montón de eso, nada sirve, eso todo sigue igual. No comen cuento, ya no comen cuento. Ellos, ¿qué pasa? Desconfían de sus líderes inmediatos, porque esos líderes medios a veces también cambian en los cambios de gobierno, también los van moviendo. Entonces dicen, ellos están aquí un ratico y después se van, ellos están preocupados por otros, ellos no están interesados en mí como servidor, sino en cumplir sus metas y los indicadores de fin de año, pero yo no. Y al mismo tiempo desconfían de los ciudadanos, porque los ciudadanos son los que se quejan, no entienden, sienten que son intransigentes. A veces la comunicación entre ese servidor público y el ciudadano tampoco se ha conectado, se ha funcionado. Y al ciudadano pues está al final de la cadena alimenticia, él dice, no, aquí esa entidad no me para bolas, yo no la entiendo, no habla mi lenguaje, no demuestra interés en mí. No hay diseño centrado en las personas, digamos, no lo perciben porque no se siente así. Entonces, ahí yo siento que esa es hay un modelo de tongo le de orondongo, entonces todo se dan entre todos, pero la clave acá es que yo siento que hay un liderazgo enfermo o hay una falta de liderazgo. Muchos de los casos de liderazgo que uno conoce son personas que utilizan mal su posición y el poder que les han dado el liderazgo para gestionar sus equipos, o lo gestionan con lo que aprendió o se inventó, pero carecen de un entrenamiento serio y riguroso. Aunque el liderazgo es un tema transversal, no solamente tiene que ver con la innovación, sino tiene que ver con la gestión del cambio, con la digitalización, con un montón de cosas. Esa falta de liderazgo sí afecta a que la innovación avance, porque se necesita gente que conozca de la innovación, pero que entienda, tenga las habilidades de liderazgo para empujar la innovación dentro de sus organizaciones. Y yo siento que hay un desafío enorme porque si tenemos líderes que no tienen habilidades de liderazgo bien formadas estructuralmente, o sea, yo me imagino que en Perú pasa lo mismo. Aquí en Colombia se hacen cursos de liderazgo, campamentos de liderazgo, un taller de liderazgo, contratamos la universidad para que dé 3 días de charlas de liderazgo, pero no hay liderazgo sistemáticamente desarrollado, no hay liderazgo que acompañe durante buenos periodos de tiempo de vida a la gente, y a mí me hace cuestionar entonces cosas. Yo pienso que entonces de ahí salen, y ahí voy empezando a cerrar mi propuesta para la discusión, para conversar, es que de alguna manera hay que renovar el liderazgo en lo público. Siento que el liderazgo en lo público necesita ser renovado. Renovado no es que los cambien a todos, pero sí renovar es cambiar el chip, cambiar la forma de pensar de las personas que trabajan en el liderazgo dentro de lo público. Y sí, también adquirir nuevas energías, sangre nueva para que ingrese al liderazgo de lo público. Y ahí yo solo tendría como de experiencia 2 tipos de recomendaciones. Unas que van para los líderes, los que ya están en cargos de liderazgo o están avanzando en liderazgo de lo público, y es: 1, empiece usted y empiece ya. O sea, empiece a reconocer que si usted está en un rol de liderazgo necesita aprender y que no puede seguir improvisando. De pronto le tocó y tiene la excusa de que la primera vez me soltaron, me dieron la oportunidad y yo tenía que liderar, y pues yo lideré con lo que pude, pero usted no se puede quedar ahí, digamos, tiene que desarrollar y mirar cómo crece como líder. Y eso es un tema interesante porque no es un tallercito ni es un cursito, tiene que ser algo más cotidiano, más del día a día. Lo siguiente es que lo otro es que es importante que estas personas que están en liderazgo tengan paciencia. Hay que desarrollar la paciencia. ¿Por qué? Porque los cambios no son rápidos. Cuando hacemos cambios individuales, personales, íntimos, o sea, un cambio de vida, perdón que mi hijo se involucró aquí en el conversatorio. Amor, estoy en una conferencia, dame un segundillo. Este es mi propio hacker casero, mire. Mi amor, después hablamos de Mickey Mouse. Dame un segundito, mi amor, ve con mami y ya ahorita abajo. Solo el de dinosaurios, bueno. No le entendí. Algo pasa entre dinosaurios y Mickey Mouse. Bueno, entonces decía. Entonces, hay una cosa, espera que entró y le cierro aquí la puerta. Esos son los fenómenos del trabajo en casa ahora, del teletrabajo con el COVID, ¿no? Que uno está en casa, realmente está en casa. Entonces, hay que empezar y empezar ahora. Es decir, yo lo que diría es, si usted está en el liderazgo, asuma que tiene que crecer y desarrollar habilidades de liderazgo. No se conforme con las habilidades de gestión, el liderazgo es otra cosa. Y 2, hay que ser muy pacientes porque el cambio no es rápido. Y para las organizaciones, como que unas ideas que yo tengo es: 1, hay que trascender lo académico. Trascender lo académico es porque en la academia se nos enseñan mucho habilidades de gestión, de management, pero la innovación, el liderazgo, perdón, tiene mucho que ver con personas. Las personas no se gestionan, las personas se lideran, se guían, se orientan.
tienen otras dinámicas. Yo puedo ser técnicamente muy bueno con lo que hago y puede que no sepa relacionarme bien con mi equipo de trabajo. Son dos temas diferentes. Yo puedo ser un muy buen profesional y un pésimo líder si no tengo las habilidades apropiadas. Y eso tengo que diferenciarlo. Entonces, entender que eso es persona a persona, que es una relación muy cercana, que tiene mucho que ver con habilidades del ser y del hacer más que el del conocer. Entonces, aquí en liderazgo es mucho de ser y mucho de hacer. Y que las formas de aprender liderazgo tienen mucho que ver con el mentoreo y el coaching. Es más allá de tomar talleres virtuales. Puede servir, pero hay que entrenarse de otras maneras. Y la segunda idea que yo tengo es que en la administración pública deberíamos desarrollar habilidades para cazar talentos, headhunters. ¿Por qué? Porque, y les voy a ser franco, creo que el año pasado tuve una crisis con un paper que encontré donde hablaba acerca de, planteaba, postulaba que el líder realmente sí nace. Entonces, yo siempre, desde los 17 años, entendía que el líder no nace, se hace, ¿sí? Y por eso se enseñan habilidades, en el sentido también que uno puede ver el liderazgo como una función social o el liderazgo como unas habilidades personales. Hay una mezcla ahí, ¿no? Pero en términos de habilidades personales para hacer la función social, sí, hay algunas habilidades que sí nacen. O sea, hay personas que genéticamente o culturalmente están más predispuestas para hacer bien la tarea de líderes que otros. Digamos que es igual que las habilidades para el fútbol o el ciclismo. Es decir, yo puedo montar en bicicleta, pero no soy Egan Bernal, no gano el Tour. Sí, yo puedo jugar fútbol, un varón, pero no soy Messi. Digamos que Messi tiene y la mayoría de los deportistas actualmente pasan por un análisis de su capacidad pulmonar, su cuerpo, tal. El liderazgo es algo similar. Deberíamos elegir los líderes también porque tienen esas condiciones mentales, esas condiciones físicas, esas capacidades y competencias para hacer liderazgo. No solo porque tienen competencias de management, no solo porque técnicamente saben mucho. Creo que hay que empezar a especializar ese tema del talento en el liderazgo. Y lo otro es porque también hay que formar a los gregarios. Ayer salió una foto súper bonita, no sé, allá en Perú si ven ciclismo, aquí estamos muy contentos contentos porque tenemos unos ciclistas que salen y en estos momentos que estamos viviendo en el país, ver esos personas que triunfan en el exterior nos ayudan como a darle algo de esperanza. Egan Bernal tuvo una súper etapa y al siguiente día le fue muy mal. Y hay una foto donde uno de los gregarios está ahí motivándolo y empujándolo. Y el liderazgo, esto sí lo creo, aunque no todos pueden ser los super líderes, pero todo el mundo se beneficia de aprender de liderazgo, porque en algún momento de la vida todos tendremos que liderar. Puede que yo esté muy abajo, que yo sea un gregario, alguien que está ya en lo más bajo de la cadena alimenticia de mi entidad pública, pero en algún momento yo tendré que liderar, o yo tendré que apoyar a mi líder, o yo tendré que entender cómo funciona esto del liderazgo para poder encadenar con lo que quiera hacer alguien que está liderando mi equipo. Entonces, yo sí creo que el liderazgo beneficia a todo el mundo y todo el mundo debería aprender de liderazgo, aunque sí creo que hay personas que están mejor capacitadas para ciertas tareas de liderazgo que exigen mucha presión, que exigen mucho dominio propio, unas habilidades emocionales muy fuertes, que no todo el mundo las tiene. Hay un libro interesante que se llama El liderazgo del gregario, creo que se llama, es de un español que trabajaba como gregario, o sea, en realidad fue gregario, y él decía que él estaba satisfecho con su rol y que él tenía que entender que desde lo que hacía él lideraba. Y él da conferencias enseñando cómo ser líder, no el super líder, sino líder en el rol en el que estoy, cómo puedo liderar, cómo puedo aportar al liderazgo. Entonces, digamos que yo con eso cierro, porque creo que el liderazgo es muy importante, porque el líder, en últimas, el liderazgo establece las condiciones de confianza, un escenario apropiado para que fluya la innovación y la gestión del conocimiento. Yo no voy a ser innovador si sé que mi líder sanciona, si mi líder no me deja hablar, si mi líder es el único que quiere brillar. Y tengo experiencias para contar, algunas propias y otras de estas historias. Yo hice una ponencia, me gané un concurso y mi líder no me dejó ir, porque solo él podía brillar. Entonces me pidió que yo preparara la disertación, que se la enseñara y fue y la dio porque solo él podía brillar. Y yo fue el que me la gané, ¿sí? Pero él solo podía. Y cosas como esas ¿quién va a querer innovar en una organización cuando los líderes se roban el crédito y no dejan que sus subalternos brillen? ¿Quién va a liderar cuando se sanciona cualquier intento de experimentar? ¿Quién va a liderar cuando las que piensan diferente se les castiga? Cuando es prohibido pensar diferente. Ahí ahí muere la innovación. Les cuento un caso así chiquito para contar. Una organización armó un concurso para innovación para los empleados. Se formaron equipos y presentaron propuestas y llamaron un comité de innovación. ¿A qué se dedicó el comité de innovación? A perseguir a los que habían propuesto casos de innovación. ¿Qué hubo con la innovación? ¿Qué pasó con la innovación? No había resultado. Y le empezaron a hacer bullying. Siguiente año,
Concurso de innovación, ¿saben quién se presentó? Nadie. No había tontos que se presentaran. ¿Quién se iba a someter a que los castigaran? El liderazgo acelera o mata la innovación. Y puedo tener muy buena gente preparada, con competencias, pero si yo no entiendo, no habilito, no comprendo, no entiendo, no comunico, no hago el rol, que son habilidades transversales, no son solo de la innovación no va a surgir. Y lo mismo pasa con la gestión del conocimiento. La gestión del conocimiento fluye cuando yo confío en que puedo preguntar algo que no sé y me van a responder y otro lo va a compartir. Pero también cuando yo confío que si yo comparto lo que sé, alguien lo va a escuchar. Cuando no hay confianza en la organización, tampoco la gestión del conocimiento funciona. Entonces, el liderazgo es un gran habilitador para la innovación y la gestión del conocimiento y, en últimas, para la transformación de la administración pública. Y sí creo que nos ha faltado en la administración un modelos sistemáticos y decididos que trabajen en fomentar un liderazgo sano y un liderazgo bien entrenado. Son posiciones personales y aquí se abre el debate para que charlemos. Genial, gracias Oscar. Encantado con la presentación. Y sí, acá tenemos varias preguntas y te paso la dinámica de dos preguntas en dos preguntas ¿te parece? Perfecto. Genial. Entonces, tenemos a Juanita Gómez de Bogotá, del Departamento Administrativo de Función Pública, que ella pregunta, ¿cómo puede fomentarse la participación ciudadana y los procesos de co-creación en las entidades públicas? ¿Cuál debería ser el rol de los líderes? La otra, ¿sí? Sí, dale, ya noto mientras está. La otra de Elizabeth Mesa señala, ¿por qué son importantes los laboratorios de innovación pública? ¿Es posible trabajar la misma dinámica en las entidades públicas? ¿Ese es de Isaac, me dices? De Elizabeth Mesa. Ah, Elizabeth, perdóname. Sí. Bueno, pues, para la pregunta de Juanita, digamos que se ha venido trabajando en el tema, por ejemplo, se habla mucho de experiencia del usuario. Y en la innovación, y es algo para aclarar, cuando se habla de innovación, realmente por debajo lo que está hablando es de herramientas de diseño. Diseño centrado en las personas, pensamiento de diseño, herramientas como Lean Startup, herramientas que en últimas son herramientas de diseño aplicadas a la solución de problemas que permiten resultados innovadores, ¿no? Pero entonces, cuando uno habla de esas herramientas que utilizan en innovación, que incluye la innovación abierta, es donde yo le pregunto a los ciudadanos, que es otra herramienta, otro método para lograr innovar, y es, yo trasciendo de escuchar lo que se habla dentro de mi organización para escuchar afuera, eso es la innovación abierta, y el gobierno abierto es donde es el gobierno el que hace esa tarea de escuchar afuera de sus cuatro paredes. Entonces, se ha venido trabajando mucho en eso y el diseño central en las personas tiene mucho de eso, o sea, de método. La herramienta ayuda nada más mucho, porque los principios se basan en eso, la empatía. Y la empatía implica que yo realmente tengo que ir a escuchar al potencial beneficiario de una solución o a la víctima del problema. Entonces, escucharlo no es que yo desde mi puesto, como yo soy un máster, yo sé lo que él siente, no, tengo que salir, ir a hablar con él, ir y verlo, qué es lo que hace, cómo vive, para entender su contexto. Entonces, yo sí siento que hay un tema de herramientas y métodos que tienen que permearse cada vez más en la organización pública, pero otra vez tiene el tema de liderazgo. Y lo cuento es porque yo, Juanita, he trabajado acompañando muchos equipos públicos, trabajando en temas de pensamiento, diseño y experiencia de usuario, que tiene muy en cuenta que tiende a pasar que aunque uno trabaje en lo técnico, a veces los líderes van de afán, dicen yo no tengo tiempo, deme la solución rápida, eso para yo. Al final lo ponemos bonito y miramos que a la gente le guste, pero cuesta mucho trabajo al liderazgo tradicional involucrar al ciudadano en el proceso de definición del problema, de enfoque del desafío de resolver y en el proceso de solución. Los quieren involucrar solo hasta el final. Mire, tengo esta solución, ¿le gusta sí o no? El ciudadano, ¿qué puede decir? Pues si no es esta solución, no es nada, pues bueno, pues me gusta, al final ni sirve. Pero es diferente cuando desde el comienzo yo le pregunto al ciudadano, venga, ¿usted qué siente? ¿Qué vive? ¿Cuál es su experiencia? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Qué le dolió? ¿Qué le preocupa? ¿Qué más sabe? Muchas veces el ciudadano tiene soluciones que en la administración pública no se nos ocurrirían, nunca, ¿sí? Porque él sobrevive, ha sobrevivido a pesar de que la administración pública no resuelva. O sea, seguro que ese sobreviviente tiene ideas que a nosotros no se nos ocurren, más rápidas, más fáciles, más económicas, pero tenemos que aprender a escuchar y también aprender a trabajar. Porque lo otro es que como el ciudadano ha sido ignorado durante mucho tiempo, y creo que ahorita estamos en severas protestas en nuestro país, también se dan porque esa comunicación nunca se ha cultivado. Y esa comunicación es de parte y parte, que yo aprenda a hablar y aprenda a escuchar. ¿Sí? Que sepamos cómo comunicarnos, y también implica que el ciudadano tiene que entrenarse, aprender a hablar, a expresar sus deseos, a comunicar
ahorita nuestra empresa está trabajando con un laboratorio ciudadano en una localidad de Suba que es del tamaño de una ciudad. Tiene más de 1.8 millones de habitantes, así que es un barrio chiquito, una localidad chiquita, como verán. Y parte del trabajo era trabajar con los ciudadanos. Y no era nosotros, sino acompañar a los ciudadanos a que solucionaran sus problemas. Ustedes solucionenlos. Y miramos cómo desde la administración pública les apoyamos en eso, les buscamos patrocinadores, sponsors, les damos conocimiento, pero solucionen ustedes. Y así una experiencia súper linda, porque es ver a ciudadanos que sacan tiempo, no saben cómo, pero aprenden. Deme, ¿cómo más lo hago? Y enséñenme, deme más herramientas. Bueno, hagámosle. Y sacaron prototipos de solución ellos, los ciudadanos, para solucionar problemas de ellos. No esperando que el gobierno resuelva todo, porque ellos ya son conscientes de que el gobierno no es capaz de resolver todos sus problemas. Ellos dicen, ayudemos al gobierno, queremos llegar al gobierno con soluciones ya estructuradas, probadas, para que decirles no llegamos con el problema, llegamos con una propuesta de solución. Y en esas dinámicas hay que construir mucho. Pero otra vez, el liderazgo es importante, el liderazgo que permita, invite a los ciudadanos a participar, que genere metodologías y espacios donde los ciudadanos y los funcionarios públicos se sientan a construir juntos. Paciencia, porque eso no es rápido, o sea, tampoco es que esos resultados ya para allá, pero digamos que se puede lograr ese tránsito, las herramientas y los métodos de innovación contribuyen un montón. Elizabeth, sobre los laboratorios, los laboratorios. Nesta, que es un equipo de innovación, uno de los más reconocidos en el mundo, hace ya varios años empezó a cambiar el término laboratorio y empezó a hablar de equipos de innovación. Para cambiar el concepto de laboratorio. Un laboratorio está ligado a la experimentación. Un laboratorio es un espacio seguro donde yo puedo probar ciertas cosas sin correr riesgo. En lo público, un laboratorio, un lugar de experimentación es muy importante porque en lo público son recursos públicos. Es decir, es diferente si yo experimento con unas galletas en mi casa y se me queman las galletas. Digo, ay, no, así no era, probemos otra forma. Pero si estoy experimentando con presupuesto público y lo que estoy experimentando es en un hospital o en una solución que implica la salud de muchos de mis habitantes, sin embargo, son vidas, sin embargo, es un montón de presupuesto. Entonces, uno de los mayores enemigos de la innovación en lo público son los entes de control, ¿no? Porque los servidores públicos tienen miedo de hacer proyectos y que fracasen porque el fracaso en lo público es un detrimento patrimonial y es un delito. Creo que en todos los países. Entonces, si usted malgastó, que es que estaba experimentando de malas, usted no obtuvo resultados positivos, se gastó mala plata, pues tenga sanción. El laboratorio es un lugar seguro donde puedo experimentar sin que me sancionen, puedo hacer pruebas, puedo validar antes de invertir ya grandes recursos. Entonces, un laboratorio, en el término de experimentación, es muy útil para eso. Pero el término laboratorio también se asocia a equipos de innovación. Yo tengo equipos de personas que están concentradas trabajando en innovación. No necesariamente en el rol de experimentación. Algunos equipos de innovación se concentran en desarrollar competencias, en hacer políticas, en socializar, también en fases de diseño. Otros son más makers, más de hacer y de desarrollar e implementar. Entonces hay muchas variedades de color y yo sí creo que en las entidades deberían haber espacios de experimentación y deberían haber equipos de innovación. Lo deseable es que no haya necesidad de equipos, o sea, que llegue un momento donde todos innovan de tal manera que es como la seguridad, ¿no? Entonces, ¿la seguridad es solo responsable del vigilante que está en la entrada del edificio o es responsabilidad de todos los que están en el edificio? Yo creo que de todos. Entonces, si todos asumen el tema de seguridad, pues seguro que ya ese rol hasta empieza a perder sentido porque todos estamos cuidándonos. En la innovación será lo mismo. Chévere donde en todas las áreas hay personas que trabajan, entienden y aplican herramientas de innovación de tal manera que no necesita un equipo especializado. Pero inicialmente yo sí creo que a veces tener un equipo de innovación ayuda a jalonar y ayuda a acelerar cosas. De esa transformación que se necesita, a permear la innovación en toda la organización y también porque necesita ciertos privilegios. Yo sí creo que un equipo de innovación necesita privilegios que tenga permiso, o sea, como un 009, no para matar, pero sí 009 para tomar riesgos, decisiones más rápidas, porque usualmente al ritmo de la burocracia hacer innovación es muy fregado. Entonces sí, a veces sí creo que son escenarios propicios para acelerar cosas. Genial. Tenemos una pregunta de Yoselú, que él nos escribe desde la Municipalidad Distrital de Yahuanco, que es una provincia en Perú, de Ayacucho, y él nos pregunta, ¿cómo se puede corregir a un jefe de una entidad que elige con gritos todo el tiempo y a veces desmerece su trabajo? Les cuento que después de hacer la caja de herramientas para líderes, me puse a estudiar neurociencia y liderazgo. Porque también me di cuenta que hay cosas que tienen que ver mucho con cómo funciona nuestro sistema nervioso. Como es un tema también de psicología y de psicología social.
Y hay algo que entender ahí, es que las relaciones, uno habla siempre de relaciones de personas tóxicas, pero esas son relaciones tóxicas, incluso en temas de liderazgo hay relaciones tóxicas. Y de alguna forma que para un baile se necesitan dos, es decir, una persona que tiene comportamientos tóxicos necesita a alguien que admita los comportamientos tóxicos. Entonces, yo pienso que cada caso hay que mirarlo de forma particular. Hay situaciones donde definitivamente hay que parar las cosas. Yo sí creo que hay que detener. Una de las cosas que es importante es empezar a hablar del mal liderazgo. En Colombia, yo sé que hay personas aquí inscritas del Departamento Administrativo de la Función Pública. La Función Pública ha trabajado mucho por los derechos de los servidores públicos y ha trabajado el tema del bullying, del acoso y tal. Pero en el fondo uno sabe que hay muchos temas de acoso que no se denuncian, que no se hacen evidentes. Y les soy franco, en algunos equipos que estuve acompañando en temas de liderazgo, una persona de alto nivel directivo me decía: yo no creo en esos temas de que hay que darle confianza y darle autonomía al empleado público, porque ellos son aprovechados, y hay un tema de desconfianza. Había otro que me decía: yo no quiero compartir mis tips para que otro aprenda. O sea, si a mí me tocó comer estiércol, perdón la palabra, aquí lo decimos de otra manera, si a mí me tocó sufrir, ¿por qué le va a hacer fácil el camino a otro? Entonces tenemos conductas que parece que son válidas, o sea, parece que son aceptadas. Escoba nueva barre bien, o sea, el líder que llega pisoteando todo lo que había antes, porque es que eso está aceptado. Empezamos a normalizar comportamientos de liderazgo que no deben ser aceptados. Los gritos no deben ser aceptados. Estamos hablando entre dos personas de nivel profesional, ciudadanos iguales ante la Constitución, y constitucionalmente nadie tiene derecho a gritar al otro ni maltratarlo, ni en su familia, ni en un empleo, ni en lo público ni en lo privado. Pero pareciera, yo no sé si es una herencia que teníamos nosotros desde la colonia, donde nuestros ancestros indígenas no podían mirar a los ojos al señor, al conquistador, porque entonces miraba al piso para hablar. No sé si es una herencia de eso que nos trasciende. En otras culturas no se da. O sea, en otras culturas, en Europa, el obrero coge el mismo tren que el primer ministro. Entonces ahí va el obrero con sus herramientas mecánicas y saluda al primer ministro: buenas, ¿qué más? No hay ese tema jerárquico que hay en nuestros países tan marcados en Latinoamérica, que como que permiten ese abuso. O sea, como que es normal, yo puedo abusar de usted porque soy su jefe, le puedo gritar y lo puedo insultar y maltratar porque soy su jefe. Eso no debe ser permitido en la administración pública. Eso coarta la libertad personal, eso coarta el crecimiento y desarrollo personal, es un atentado a la libertad, y también mata las posibilidades de innovación y la posibilidad de ser creativo y de construir país, porque en últimas nuestros países en parte están por eso, porque los grandes del cabezas de los gobiernos no escuchan a los ciudadanos y creen que están en el derecho de gritarles y maltratarlos y de abusar de ellos. Eso no debe ser permitido. Entonces, pues yo lo que te diría es que hay que mirar cada caso particular. Hay casos donde es más fácil decir: ¿sabe qué? Yo no me lo aguanto y me voy. Hay casos donde yo no me puedo ir porque mi familia depende de esto, no me puedo ir tan fácil, pero tengo que mirar de qué manera. Yo lo que te pediría es: pide acompañamiento. Yo estoy seguro que en Perú hay organizaciones que te pueden brindar acompañamiento y te pueden apoyar y orientar de qué paso seguir en tu caso particular. Yo creo que no hay soluciones genéricas, pero en tu caso particular busca ayuda. Es una recomendación también para los líderes cuando en formación, que les digo que no pueden solos, busquen formarse, busquen quién me ayuda, para que tú no termines reproduciendo eso. Tristemente, uno termina reproduciendo, así no quiera, aquello en lo que lo formaron. Eso pasa en el entorno familiar, donde yo repito, yo voy a terminar siendo heredero de los hábitos que detesté de mis padres si no hago algo para romper con ese círculo vicioso. Y seguramente tú, cuando estés en un lugar de liderazgo, si no hiciste algo por romper esa cadena, cuando seas líder o en el momento en que empieces a ser líder, de pronto vas a reproducir esas cosas negativas que tú tanto detestas de tu líder. Entonces, sí hay que actuar, hay que pedir ayuda. Yo recomiendo pedir ayuda. Usualmente de esos casos uno no sale solo. Yo, en lo personal, me demoré mucho en recuperarme de este jefe abusivo que yo tuve. Me demoré un buen tiempo en recuperarme, me tardé mucho. Creo que si hubiera pedido ayuda, lo hubiera hecho más rápido. Creo que si hubiera intervenido, habría sido más eficaz. Y creo que en el momento podía haberle ayudado a otras personas que sufrieron como yo. Y entonces, al no actuar, yo también estaba favoreciendo que fui cómplice de alguna forma, como víctima, pero también fui cómplice porque él siguió afectando a otras personas. Entonces, pide ayuda y no lo des callado. Y como sociedad empecemos a sancionar, eso no puede ser admitido. Y justamente en ese punto me encanta que se toquen esos aspectos más
tipo más íntimos que generalmente pasan bastante en las entidades públicas y probablemente más de repente en las entidades que están en las provincias, en la parte rural, que probablemente pasa bastante. Justamente en ese sentido, te quería preguntar, un poco conectado con la siguiente pregunta, ¿qué es lo que debería ser, o quizás importante que debería tener un líder en el contexto de innovación? Se te lentejó un poquito la señal. ¿Podrías repetirme, Cristian? Sí, 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 te la repito. Listo. La siguiente pregunta es de Amanda Corredor, de Colombia, que pregunta, ¿qué es lo que debería ser un buen líder? ¿Cuáles son las competencias mínimas, dos, tres competencias que debería tener un buen líder? Bueno, en términos clásicos y pragmáticos, un líder es alguien que logra que otros hagan algo que él quiere. ¿Sí? Eso, entonces, digamos que así como la economía no tiene ética, pues, algo más así, la definición básica de liderazgo es yo como líder tengo que lograr que otros hagan algo que a mí me interesa que logremos. Si ese que quiero es algo para el beneficio general, pues es un líder. Si es egoísta y quiero, pues entonces un líder egoísta, egocéntrico y lo que sea, y voy a aprovecharme de la gente. Entonces ahí es donde se diferencia como el buen liderazgo, el mal liderazgo en términos de la ética. Y entonces un buen líder tiene que ser capaz de entender qué es lo que mueve a la gente. ¿Cuáles son los disparadores, los resortes que hacen que la gente haga cosas? Y tiene que entenderlos muy bien porque tiene que ser capaz de moverlos, de ponerlos en movimiento. Entonces, hacia lo público, tengo que entender qué es lo que mueve al ciudadano para involucrarse y hacer cosas. Con mi equipo, qué es lo que a mi equipo lo mueve, y eso es individual. Eso varía de un equipo a otro, eso varía entre equipos, en una organización y muchos equipos por dentro. El líder tiene que tratar de entender a nivel diferenciado eso y para saber cómo los mueve, cómo los estimula, cómo los impulsa para lograr esos objetivos. Es una cosa que él tiene que hacer, es que tiene que entenderlos, tiene que entender muy bien su organización, entender su equipo y también tiene que ser un buen gerente ahí, tiene que ser un buen gestor en el sentido de lograr los objetivos, porque tengo que movilizarlos alrededor de objetivos, tengo que ser claro con esos objetivos y tenerlos bien fijados. Hay un Ferran Adrià, que es este chef del bully, que es uno de los grandes innovadores. Él dice que la innovación es creatividad más gestión. Porque el que dice, usted puede tener una idea muy creativa, muy chévere, pero si usted no se da la maña, no se da la forma de lograr que se implemente, y es conseguir recursos, mover la gente, impulsar cosas, hacer para que se implemente, la innovación nunca nace. No nace. Usted es muy creativo y él no pasa. Un líder tiene que ser alguien que reúne eso, tiene que ser creativo, saber gestionar la creatividad de su equipo y ser capaz de gestionar para que se implemente y se lleve a cabo la realidad. Yo mencionaría como estos roles que podría mencionaría estos. Bueno, ya mencioné el de entender desde sus habilidades, sus capacidades y necesidades. Otra interesante es enfocar esfuerzos específicos que tienen que ver con la gerencia. Uno no puede lanzarse a apuntarle a todas las ideas. Tiene que concentrarse en aquellas que tienen mayor potencial y es un tema que en innovación se manejan mucho como el funnel, el embudo. Es un embudo en que yo voy filtrando de un montón de ideas a las que tienen hasta que llego a unas poquitas. Entonces el proceso de innovación no le podemos gastar tiempo a todo. Tenemos que enfocarnos en lo que agrega más valor. Lo otro es hacer redes. Un buen líder tiene que conectar a su gente. Yo conecto a esta gente con esta idea con esta persona con esta otra persona, estas dos personas las conecto, estas dos personas con estas dos ideas. Debe tener en esa capacidad de conocer y entender, ser capaz de hacer redes dentro de su organización para conectar y aprovechar las oportunidades de innovación. Y otra que yo diría que es importante es trascender fronteras, y esta tiene que ver un poco con lo que comentaba Juanita, y es el buen líder tiene que salir de sus cuatro paredes, porque tiene que conseguir recursos de otros, como convencer a otros gerentes de que inviertan recursos, porque yo solo no puedo. Tiene que trascender para buscar ayuda también, o sea, darse cuenta, yo aquí llega un límite. Quiero un proyecto con tecnologías de cuarta generación, tengo una idea buenísima, pero de por medio queremos utilizar aprendizaje de máquina, machine learning, ¿sí? Tema de inteligencia artificial. ¿Cuántos sabemos de inteligencia artificial? Cero. Entonces, ¿qué hago? ¿Me frustro? No. Yo salgo de mis cuatro paredes y busco universidades, busco equipos de centros de investigación, busco quién se mete y me apoya para trabajar. Entonces, un buen líder en la innovación tiene que salir y romper los muros y las separaciones que hay en su pared. Y yo mencionaría, yo no soy muy amigo de los gráficos y no quise, entonces me volé de presentar gráficos, pero uno muy bonito. Lo voy a mencionar para no mostrarlo y tal. ¿O será que sí lo muestro?
a ver si alcanzo. Chan, 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 chan. Espérate a ver si aquí lo alcanza a mostrar. Voy a compartir aquí la pantalla, a ver, compartir. Este es un gráfico interesante, no sé si se alcanza a ver ahí o es que lo tenía en una imagen, pero se veía muy pequeña la resolución, era muy mala la resolución. Entonces, espérenme que aquí tengo un lápiz. Este me gusta porque este es un informe que hizo la OECD en el 2018, hablando de las 6 habilidades básicas que deben desarrollarse en el sector público para la innovación. Y yo siento que un líder tiene que desarrollar también esas habilidades, en mayor o menor medida las tiene que desarrollar. Entonces, por un lado, es la iteración. Entonces, cuando hablamos de la iteración, es que tiene que ser capaz de aprender a experimentar. Entonces, un buen líder también tiene que saber cómo experimenta y cómo ayuda a sus equipos a hacer experimentos, pruebas rápidas para testear y lanzarse a aprender rápidamente. Tiene que aprender a tomar decisiones basadas en datos y también a generar buenos datos para tomar decisiones. Tiene que saber cómo centrarse en el usuario, no en el discurso político, no en la carreta, sino realmente tengo herramientas e implemento políticas que ayudan a que mis equipos y mis organizaciones saben cómo escuchar al ciudadano, saben cómo involucrarlo en todo el proceso. Lo otro es curiosidad. Un buen líder fomenta la curiosidad de su equipo, que formen otras formas de trabajo, que reformulen desde diferentes perspectivas los problemas que tienen. Contar historias. Este es muy importante, es una habilidad de comunicación. Entonces, un buen líder tiene que saber comunicar historias y tiene que ayudar a que su equipo desarrolle la capacidad de contar historias. Lo público a veces suena tan aburrido que nadie quiere saber de eso. Si no, miren una página web de una entidad. Aquí en Colombia alguna vez, hace años, se hizo el tema de trabajar en lenguaje claro y sentamos a abogados a revisar lo que decían las páginas y ni los abogados se ponían de acuerdo en lo que estaban diciendo. O sea, y eran abogados expertos. Imagina un ciudadano tratando de entender lo que desde el gobierno le decimos en un lenguaje que no entienden ni los abogados del gobierno. Fatal. Hay que aprender a hablar y a contar las historias. Y esta última, que es muy interesante, y es la insurgencia o la rebeldía. Y es un buen líder tiene que generar espacios para la rebeldía, es decir, que se le permita a su equipo llevar la contraria. O sea, que si alguien dice, jefe, yo no estoy de acuerdo, él diga, ok, cuénteme por qué, y escuche y lo tome en cuenta, porque estamos muy acostumbrados a líderes que quieren lamezuelas. Entonces, que dicen, tengo una ideota y quiero hacer esto, y todo su equipo le tiene que alabar, sí, jefe, qué idea tan maravillosa. Y esos líderes no sirven, no son los que necesitan la innovación, necesitan líderes que permiten equipos donde dicen, jefe, usted está perdido, hay que hacer otra cosa, y él es capaz de oír, atender e involucrar esas perspectivas diferentes y fomentar que en sus equipos se den discusiones de ese tipo. Un líder que no tiene la última palabra, sino que sabe involucrar a sus equipos en la construcción. Esta me gusta mucho. Hay una guía completa que se llama así, 6 habilidades clave para la innovación en el sector público, para que lo descarguen. Está pública de la OECD. Y en ese sentido te quería dar una pregunta complementaria que justamente va por el lado de cuán importante es escuchar por parte de los líderes. ¿Cuán importante crees que desarrolle esa habilidad de escucha por parte de los que ocupan los cargos de liderazgo? Eso es más grande de lo que yo. Yo no sé por qué a nosotros en el colegio nos deberían dar escucha activa desde primaria hasta secundaria. O sea, pienso que no es una habilidad solo de los líderes, es una habilidad humana que no tenemos. Somos pésimos escuchando, somos pésimos oyendo. Quienes trabajamos, digamos, desde el mentoreo y el coaching, nos entrenamos en coaching, ese tema de la escucha activa es durísima. La escucha activa implica que usted está realmente prestando toda la atención a su interlocutor. O sea, que usted, toda su concentración está en escuchar lo que el otro dice, sin interpretar, sin adaptar, sino tratando de llegar al fondo, viendo más allá de las palabras. En innovación pasa algo. Hay unas herramientas interesantes como Persona o Mapa de Empatía que revelan cosas interesantes cuando uno las aplica y uno hace entrevistas. Y es que los seres humanos pensamos una cosa, decimos otra y actuamos de forma diferente. Pasa todo el tiempo. Entonces, si usted está tratando de entender la necesidad de su interlocutor, usted necesita no solo oír, necesita oír mientras ve, observar su contexto, mirar todo alrededor y leer entre líneas. Usted tiene que ir más allá. Entonces, esa es una habilidad que se necesita en la innovación y en el liderazgo aún más. Si yo quiero comprender mi equipo, tengo que aprender a escucharlo. Yo tengo que aprender a escucharlo y escuchar no solamente cuando me habla, es escuchar es que yo veo y con lo que veo también interpreto.
aquí hay unas habilidades en innovación que son muy importantes y que son muy de la antropología, ¿no? De cómo me concentro a entender una comunidad, y hay mecanismos de observación y hay mecanismos de participación, y se necesita eso, y yo sí siento que a los líderes les falta mucho. Como les digo, los líderes no han sido entrenados en su mayoría. No sé si en el caso de Perú existen escuelas juiciosas donde formen a los líderes públicos, pero en nuestro país se han intentado, pero realmente son iniciativas de corto tiempo, de un lapso muy chiquito, con unas metas muy cortas que no dan el tiempo para desarrollar genuinas habilidades de liderazgo. Entonces, ese tema de escucha activa, yo sí digo que debería ser parte de la cátedra de los colegios, con partes de esas emocionales. Una es escucha activa. Aprenda a escuchar atentamente lo que dice su interlocutor. Genial. Antes de pasar a la siguiente pregunta, quería informar a todas las personas que nos están escuchando que pueden dejar sus preguntas. Nosotros estamos totalmente dispuestos a responderlas. Y tanto en los comentarios en Zoom como en YouTube, así que encantados de poder escuchar sus preguntas. La otra que tenía estaba vinculada a la conversación que tuvimos, la primera charla con Juan Felipe López Egaña del Laboratorio de Gobierno de Chile, que él nos contaba que probablemente para él lo más importante para innovar es la humildad de los alcaldes, en el caso de municipalidades, de poder saber que las respuestas no las tiene él ni su entidad, sino están afuera en la calle, y eso de deber salir a buscarlas. ¿Cuánto conectas con ello y qué crees que se necesita para lograr ello? Pues conecto completamente. Viene casi de la misma, de la anterior, de aprender a escuchar. La administración pública se ha hecho mucho con la visión. Yo ahí les cuento entre nos que dejé pendiente una maestría que estaba haciendo en gestión de la ciencia y la innovación. Cuando nació mi hijo dije, necesito concentrar a mi hijo y no doy para trabajar hijo y maestría, así que dejé esa segunda maestría ahí pendiente. Pero algo que estaba viendo interesante es que la ciencia, la tecnología y la innovación tienen un mal, y es que se convirtieron en un tema de expertos, ¿no? Entonces separan la sociedad en gente que sabe, los científicos, y los que no saben, o sea, gente ignorante. Y esa edición ha causado muchos daños. Hay un caso que voy a citar porque me pareció genial, pasó en España, y es que en una provincia los científicos se inventaron un proyecto muy interesante de molinos de viento, de energía eólica. Entonces instalaron unos sendos molinos de energía eólica, y claro, todas las metas decían que eso estaba fabuloso, que estaban generando energía, ahorrando, cuidando el ambiente, pero empezaron a tener demandas de la comunidad que vivía ahí, porque el ruido de las benditas aspas no dejaban dormir, espantaban a los animales, afectó la productividad agrícola porque era una zona agrícola y era una zona de tránsito para ciertas especies animales nativas, y los molinos espantaban y afectaban ese tránsito. Entonces, un proyecto científico generó un impacto social, económico y ambiental sin precedentes. ¿Por qué? Porque los científicos nunca le preguntaron a los que vivían ahí, a los que estaban ahí, y se cometen errores todo el tiempo así en la administración pública, donde desde la administración vemos política pública que hacen los expertos, pero que no tienen en cuenta al ciudadano. Cosas tan básicas. Yo todo el año pasado me quejé de algo, y es en mi casa anterior había un parque hermoso, era un parque, una zona de conservación ambiental muy interesante, con arbolitos, con fauna, y la alcaldía decidió que ahí iba a ser un parque, y arrasaron gran parte de la porción vegetal que había ahí, instalaron unas masas de concreto, y en esas masas de concreto instalaron unas canchas, generaron inseguridad, no resolvieron, sino que generaron un poco de problemas, y a los dos lados de ese parque, a una cuadra de distancia, habían dos parques enormes con un montón de cosas que se estaban cayendo por falta de mantenimiento. Entonces, ¿qué pasó? La administración decidió que en sus metas era instalar nuevos parques, y para cumplir su meta no le importó lo que necesitaban los ciudadanos o lo que los ciudadanos veíamos. Y lo que los ciudadanos veíamos es, coge esa plata, inviertan en esos parques, y que es una zona verde importante para mitigar impacto, ayuda a recuperarla, no se la tire. Entonces, eso pasa todos los días con hospitales, carreteras, vías, inversión, subsidios, donde los políticos hacen, o la administración pública hace desde sentada en su escritorio, sin tener en cuenta la opinión, las necesidades del ciudadano. Eso tiene que cambiar, y va a cambiar. Yo creo que está cambiando. Fíjense que las protestas más grandes que tenemos ahora, yo creo que en toda Latinoamérica, son de los ciudadanos diciendo, yo ya no quiero democracia representativa, donde yo voto cada 4 años y nunca me vuelven a preguntar. Yo quiero democracia participativa, donde constantemente yo puedo meter las manos, yo quiero ver qué está haciendo y exijo ver lo que está haciendo. Entonces yo creo que los ciudadanos se cansaron de que les metan los dedos a la boca, y cada vez más los ciudadanos van a oponerse
a ese tipo de decisiones de gobierno, alcaldes que gobiernan o de administraciones públicas que gobiernan a puerta cerrada. Eso se va a acabar. Eso se va a acabar o va a cambiar las formas de gobierno o lo que sea, pero es insostenible que la administración pública siga operando a puerta cerrada y solo busque al ciudadano cuando llegan las elecciones o cuando necesita validar proyectos y acciones que ya ejecutó. Eso tiene que cambiar, va a cambiar. Genial, y creo, por ejemplo, en ese sentido que un gran impulso le está dando el laboratorio de gobierno. Por ejemplo, hemos podido ver en el equipo que incluso a nivel de ministerios, con el Ministerio de la Mujer, con el Ministerio, como la Secretaría que está dando los bonos, en el caso de las personas que quedaron desempleadas, ya están incorporando prácticas de innovación y eso nos da bastante aliento en el equipo. La siguiente pregunta es de Ángel Freijo, de Perú Compras, de Perú, que nos pregunta cómo enfrentar el cortoplacismo que exige resultados a corto plazo en lugar de encarar los problemas de fondo. Pues en ese, yo voy a ser totalmente franco. Creo que es un tema, es una tarea pendiente de resolver. Porque sigue pasando. O sea, sigue pasando. De hecho, ahora que hablamos de laboratorios de gobierno, las discusiones que tenían a veces los laboratorios de gobierno, como te digo, somos un club. Entonces, cuando estamos en el laboratorio de innovación pública digital, estamos en el club latinoamericano o iberoamericano de laboratorios. Y uno se hablaba con su vecino de Perú, de Argentina, de Chile, y la misma preocupación cada cambio de gobierno. ¿Será que sobrevivimos a este cambio de gobierno? ¿Será que el siguiente gobierno decide que este tema no es tan interesante y nos apaga? Porque todavía no tienen ese nivel de sostenibilidad y madurez. Entonces, la mayoría de los proyectos están como temporales, dependen de iniciativas de presidencia, como que no tienen un asiento tan fuerte. Entonces, en Colombia, gran parte de la lucha que ha hecho, por ejemplo, el Departamento Nacional de Planeación ha sido posicionar la innovación como algo indispensable dentro de la agenda pública y no de la agenda de gobierno, sino de la agenda de Estado. Entonces, el asunto es que en nuestros países no hemos logrado entender la administración pública como un tema de Estado, sino que entendemos como un tema de gobierno. Entonces, cada vez que cambia el gobierno, cambia todo. Cambian las prioridades, cambian los proyectos, anulan lo que se había hecho, esconden o desprecian lo que se había hecho anteriormente y esas construcciones se están matando. Cuando se habla, por ejemplo, de ciudades inteligentes, uno encuentra casos muy bonitos. Digamos, en Barcelona era muy bonito porque se hizo una vez, pero creo que se está volviendo costumbre, y es que el alcalde invita al anterior, en la celebración de un proyecto que el ayuntamiento tiene, invita al alcalde que inició el proyecto y lo invita a la inauguración. Decía, venga, que usted lo montó, yo aquí terminé, pero lo hicimos. Eso no se da en nuestros gobiernos. Aquí como que es delito reconocer que el otro empezó, yo continué y los dos celebramos porque esto es para la gente, no es para mí, sino que ese afán de protagonismo del líder hace que seamos muy cortoplacistas. Creo que se necesitan proyectos de largo plazo. Los estándares de ciudades inteligentes, por ejemplo, abocan por eso. O sea, como tener proyectos de largo plazo. Creo que desde el presupuesto puede ser interesante hacer la tarea. Pues tú que estás en el laboratorio, creo que hay que abogar para que los proyectos que se hagan tengan consideraciones de largo plazo. O sea, que respondan a visiones estratégicas de ciudad, de organización, de entidad, de país, y no a proyectos cortoplacistas. Es decir, que mi proyecto dice, esto es un pedazo de algo que se construye a largo plazo. Pero es una tarea pendiente. Todavía permea mucho en las organizaciones que los líderes están preocupados por cumplir metas que se fijan cada 4 años y porque esas metas están vinculadas a su reputación. Entonces, si a mí me va mal acá, en la próxima campaña no me nombran y hay una preocupación por esas metas muy ligadas a los periodos de gobierno. Si no logramos romper eso, va a ser muy complicado. Creo que el rol del ciudadano va a ser muy importante. Cuando sea el ciudadano el que exija eso, en la medida en que la participación sea más larga, va a ser muy importante. Por ejemplo, un secreto, que eso nos contábamos entre los laboratorios en su momento, era, mire, si logramos vincular a otros actores a estos proyectos, nos dan como mayores raíces, como los secretos de qué hacemos para sobrevivir. Entonces, hagamos que aquí esté el ojo de entidades multilaterales. Hagamos que en este proyecto estén vinculados otros actores que tengan harto peso, de tal manera que cuando llegue el siguiente gobernante o el siguiente líder de turno, no tiene la posibilidad de pagarlo porque se le da la gana, porque se le ven encima los gremios, los ciudadanos, entidades multilaterales, se ven todo el mundo encima, entonces le toca continuar porque el proyecto no era de gobierno, era de Estado. Un truco creo que es involucrar más a los ciudadanos y que los ciudadanos son los que exijan, controlen y casi que obliguen a los directivos a que respeten proyectos de largo plazo y que no los vayan apagando solo porque no conviene a sus intereses individuales. Y en ese sentido, ¿qué tan importante crees que son las metodologías de diseño justamente para
una parte, reformular los problemas, ¿no? Porque generalmente en el Estado, los problemas, en el laboratorio de gobierno ha hecho un estudio bien interesante este año que ha mostrado que se dedica muy poco tiempo a analizar y a formular los problemas. ¿Qué importante crees que es justamente la metodología de diseño para ese trabajo? Pues el diseño ya empieza a revelar cosas interesantes. Aquí cuando andamos en el Centro de Innovación Pública Digital, antes de montar empresa, antes de montar Quid, hicimos unos diagnósticos interesantes que nos permitieron diagnosticar acerca de más o menos como 1.700 empleados públicos o personas que trabajaban en lo público para identificar sus competencias. Y utilizamos el test de Basadur, que es un test que mide cuáles son como los perfiles creativos de las personas. Y en lo público, ¿qué encontramos? El test de Basur presenta como 4 perfiles básicos. Uno, que son generadores, que son los que inician, los creativos, que se meten en incertidumbre. Otros, que son los que se encargan de aterrizar esas propuestas y volverlas proyectos, analizarlas juiciosamente. Mentiras, ellos hacen estudios y analizan. Otros se encargan de hacer la proyección, hacen los proyectos, arman la ruta crítica, el cronograma, definen presupuesto. Y otros que ejecutan. Esos son los 4 perfiles creativos. Encontramos que en la administración pública, en el caso de Colombia, el 18% de las personas están en el perfil de los que ejecutan, el 13% en los gestores, en los que son más creativos o generan más proyectos nuevos. Y la mayoría, o sea, estamos hablando de casi el 80%, más del 80%, estaba entre los que son responsables de documentar y estudiar los proyectos y controlar. ¿Eso qué nos dice? Nuestras administraciones públicas son muy dadas a hacer documentos y a hacer controles. Entonces, tenemos documentos, pero somos muy malos iniciando proyectos originales, buscando originales o proyectos diferentes con visiones diferentes y llevándolos hasta una ejecución exitosa navegando a través de los obstáculos. O sea, tenemos mala iniciativa, mala terminativa, pero somos buenos diseñando estrategias, haciendo estudios y haciendo planes e informes y controles y reportes. Yo creo que la innovación nos permite empezar a desarrollar esas habilidades que están en la generación y la implementación. Pienso que las metodologías que están ahí sí van ayudando a desarrollar esas destrezas en la organización que nos va a ayudar a hacer diferentes las cosas. Genial. Tenemos una pregunta de Roberto Curi, que es de Perú, del Ministerio de Salud, y él nos pregunta, ¿cómo se puede ser consecuente con uno mismo y no perderse en el intento en las entidades públicas? Rodeándose bien. O sea, le soy franco, es muy duro. O sea, yo sí, desde la empresa, desde QuidLab, seguimos trabajando por hacer innovación pública. Acompañamos a organizaciones públicas, tomamos iniciativas nuestras que tienen valor público sin participación pública, porque entendemos que la innovación pública no es la innovación de gobierno. O sea, innovación pública no es la que hace el gobierno, sino que innovación pública es la que genera valor público, así la hagan privados, sociedad civil, los ciudadanos o el mismo gobierno. Y nosotros desde lo privado queremos seguir haciendo eso y trabajamos por eso y acompañamos organizaciones en eso. Y hay momentos muy frustrantes. Hay momentos muy frustrantes porque uno a veces no ve los resultados que quisiera, estamos navegando contra la inercia y la burocracia que está muy asentada, que a veces parece inamovible. A veces tenemos llamadas de las personas que acompañamos, ayúdeme, ¿qué hacemos? Y yo la verdad creo que hay que rodearse bien. O sea, Roberto, creo que la solución es, hay que hacerse un parche como el que está armando este proyecto, empezar a hacer parches de gente que se apoya, se cuenta, se motiva, se conecta, porque solos es muy berraco, hay que hacer comunidad. O sea, a eso me refería al comienzo cuando decía que los que estamos en innovación somos como el club de innovadores anónimos, que nos llamamos, ¿sí? y nos conocemos, gente que trabaja en innovación desde Naciones Unidas, desde PNUD, desde UNFPA, gente que está trabajando el tema de innovación desde multilaterales, gente que está en las entidades, gente que está en empresas que trabajan también temas públicos de las universidades. Nos conocemos, nos comunicamos, nos damos ánimo para también tratar de ser coherentes, porque el contexto desafortunadamente no es el más favorable a la innovación. O sea, estamos haciendo cosas, pero no a la velocidad que necesitamos, no al ritmo que necesita la sociedad. Y uno siente que se ve alcanzado. Entonces, yo te invitaría, Roberto, hazte un parche, empieza a hacer un parche de gente, de reunirse fuera de la oficina y es buscar otros escenarios informales donde podemos compartir como humanos, porque la innovación es un tema de seres humanos, algo que aprendimos siendo como
dinamizadores del ecosistema de innovación público digital en Colombia, es que la innovación no la hacen las organizaciones, las hacen personas dentro de las organizaciones. Entonces, la innovación que está haciendo la entidad tal no la hace la entidad tal, mentiras. Esa innovación, ahí hay dos personas que están sudando luchando contra viento y marea para sacar un tema de innovación allá. La entidad todavía no tanto, ¿sí? Y tú te vas a encontrar eso, y no vas a ser el único, Roberto. Hay personas que están en muchas partes luchando, pero separados. Y separados es muy berraco. O sea, hay que unirse, hay que conocerse, hay que contactarse, hay que armar redes fuertes y entre todos empezar a pujar. Solitos va a ser muy duro, va a ser muy berraco. Genial. Tenemos una pregunta de Zulema, Zulema Ruiz, de Perú, de la provincia de Mala, y ella pregunta, ¿qué debo saber para ser un líder? Y un poco yo lo reformulo en el sentido, ¿qué cosas prácticas te han funcionado a ti para poder desarrollar habilidades de liderazgo, ¿no? Un poco contándoles tu experiencia. Yo, en los catalizadores hablábamos de 3 tipos de habilidades, ¿no? De competencias, que son del saber conocer, del saber hacer y el saber ser. Las 3 se desarrollan de forma diferente. Hay unas del saber conocer, que son muy académicas. Tú tienes que leer, estudiar, hacerte un curso, tienes que aprenderla. Las del saber hacer se desarrollan en la experiencia, en el entrenamiento, ¿sí? Es como, tú te puedes leer un libro de cirugía de corazón abierto, pero eso no te capacita para hacer una cirugía de corazón abierto. O sea, tú necesitas que alguien te acompañe, ver cómo lo hace otro, intentar y hacer partes de la cirugía mientras alguien experto te tutorea, te mentorea y te ayuda, hasta que un día te sueltan y tú eres capaz de hacer una cirugía de corazón abierto de manera autónoma. Y las habilidades del saber ser tienen que ver con el ser, con un conjunto de habilidades que son emocionales, pero que también tienen que ver con la identidad de la persona y cómo se conecta con otros seres humanos. Esas son habilidades personales, se desarrollan en tu vida cotidiana, en cómo eres como ser humano en tu casa, con tu familia, con tus vecinos, con tus amigos. Y un líder integral tiene que reunir cosas de todos, tiene que tener una mezcla de conocimientos que se forman de manera académica. Entonces, un líder, y voy a hablar de 2 tipos de líder. Hay líderes de innovación y hay líderes de organizaciones o de equipos que tienen que facilitar que la innovación sea en sus equipos. Entonces, son necesitan capacidades diferentes. Un líder que hace innovación, un líder de innovación, necesita conocer de innovación, es decir, conocer de métodos de innovación, herramientas de innovación, saberlas, entenderlas. Tiene que saber hacer cosas relacionadas con facilitar equipos. Entonces, tiene que tener habilidades de facilitación. O sea, debe ser un buen facilitador. Facilitador, por ejemplo, es diferente de docente. Facilitar es alguien que sabe motivar un equipo, mantener la energía arriba, intervenir cuando debe intervenir, saber escuchar. Entonces, debe tener unas habilidades. Debe ser un buen comunicador y ambicionador. Entonces, es alguien que sabe conectar y necesita usualmente habilidades de la palabra, necesita expresarse bien. Suele ser importante para el liderazgo, para que comunique bien instrucciones, para que oriente, tiene que saber expresarse. Entonces son habilidades de oratoria que se tienen que desarrollar, creo que son importantes. Y dentro del saber ser, yo colocaría que están entre el saber ser y el saber hacer. El tema de la escucha activa. Un líder tiene que aprender a escuchar, tiene que saber escuchar a su equipo, tiene que ser empático en el sentido de saber poderse colocar en los zapatos del otro, tiene que manejar emocionalmente y ser proactivo. Proactivo porque a veces la mayoría de los que trabajan en innovación no tienen a alguien puyándoles para que innoven, tiene un montón de gente puyándoles para que no innoven. Entonces, si uno no tiene motor propio, uno no sobrevive, porque esto es un tema de ir contracorriente. Entonces, hay que navegar, necesita motor propio, eso es una cosa del saber ser que tiene autonomía. Tiene que ser humilde. El mayor enemigo de la innovación probablemente sea la experiencia, la visión de experto, porque cuando uno se cree experto, uno deja de escuchar y uno deja de hacer preguntas. Uno siempre tiene que tener mentalidad principiante y eso es un tema del saber ser, ¿sabes? Tener siempre la actitud de ser principiante. Yo voy a preguntar, hacer de cuenta que no sé nada. Hizo una maestría, felicitaciones. Haga de cuenta que no hizo la maestría cuando vaya a hacer un proceso de innovación o trabaja en un proyecto de innovación. Esa humildad es muy importante. ¿Qué cosas importantes que estudia? Estudia métodos, si estás preguntando para formarte, entonces estudia métodos y herramientas de innovación, eso está por todo lado. Técnicas de creatividad, también hay cursos en internet los que ustedes quieran. Estudia conformación de equipos, hay también mucha literatura interesante sobre cómo conformar equipos de innovación o liderar equipos de innovación o altamente innovadores.
Y también de desarrollar habilidades de gestión, que esas son entre el saber conocer y saber hacer, porque tienes que saber gerenciar proyectos de innovación. Muchas ideas creativas interesantes llegan hasta el punto donde tienen que ir a buscar patrocinio, armar un plan de trabajo, colocarse metas claves para implementar. Y llegan hasta ahí, se totean, porque eso no tiene que ver con la innovación, eso tiene que ver con gerencia, con management. Y yo necesito, o sé, o tengo en mi equipo alguien que me ayuda con esa tarea, una de dos, para poder liderar bien. Pero el equipo tiene que desarrollar esas complementariedades. A veces el líder no tiene que sabérselas todas, pero tiene que armar un equipo que compensa todas esas habilidades. Y la otra es para el líder que no lidera innovación, sino que es un líder de una entidad o un equipo y tiene que facilitar que su equipo haga innovación, pero él no la hace directamente. Él no debe ser experto en innovación, o sea, no tiene que ser un duro certificado en liderazgo, innovación y facilitación, pero tiene que entender el lenguaje de la innovación y tiene que entenderla a nivel de estrategia, no a nivel operativo, táctico, sino a nivel estratégico. Entender cómo la innovación beneficia a mi organización. Tiene que ser capaz de conectar las metas estratégicas con la innovación. ¿Eso para qué me sirve? ¿Cómo me sirve? El cómo se lo dejo al líder de innovación, al que sabe innovación, pero yo como gerente de mi entidad, de mi organización, tengo que saber conectar para también tirarle línea, para saber cómo asigno recursos, cómo jalo recursos, para ayudarle a priorizar. Mire, no se me enloquezca, concéntreme en esta meta que es en donde yo creo que la innovación nos va a potenciar las tareas que hacemos y vamos a poder generar valor. Entonces, y pues habilidades ya transversales de las que hablamos, de saber escuchar, conectarse con su equipo y demás, otras de liderazgo transversal. Pero el líder de innovación sí tiene que entender de métodos de innovación, herramientas de innovación, entender cómo funciona la tecnología y cómo la tecnología la apoya, entender, saber de gestión de proyectos, de gestionar proyectos, conseguir recursos, procurar fondos, tiene que saber cómo conseguir plata y mover plata y controlar que la plata, saber controlar metas, porque hay que demostrar que esto funcione, si no al final se va a volver es un teatro de innovación y no es la idea. Y habilidades que le permitan ya con su equipo tener camaradería, liderar gente dura, trabajar con gente experta, trabajar con gente rara. Yo les invito a los líderes, armen equipos con gente rara, metan gente rara. A veces da duro, es difícil trabajar con gente rara y perfiles raros y gente, pero funciona mucho porque siempre tiene otra forma de ver el mundo y eso en innovación es muy valioso. Entonces, una recomendación para los líderes también es aprendan a trabajar con equipos multidisciplinarios, y valoren a la gente que es rara. Ese que es rarito, cuídenlo, que no se le vaya, que hacen falta. Genial. Hay una pregunta que justamente tipo una réplica, que básicamente pasa por cómo motivar a los equipos directivos para avanzar hacia la innovación en mi entidad pública. ¿Cómo motivar a los directivos? Sí, la alta dirección de las entidades públicas. Te soy franco, la alta dirección se mueve por resultados. Hace poco estábamos acompañando una entidad pública aquí desde la empresa que está haciendo como su estrategia y el director de la organización decía, miren, muy linda la metodología, muy lindo todo el tema de la cultura, pero yo estoy bajo presión, mi gente está reventada, estoy excedido de metas que cumplir y la capacidad operativa no me da. Si usted me encuentra soluciones que me ayudan a que con lo mismo que tengo me pongo al día, libero un poco de carga a mi equipo y obtengo los mismos o mejores resultados, yo le compro la idea. Pero si usted me viene aquí a hacer tallercitos bonitos con POSIT, yo no tengo tiempo para eso y mi gente tampoco. Entonces, que es una visión muy interesante y es, no nos engolosinemos con los métodos y hablando de cultura, hay que mostrar resultados. Entonces, si yo quiero hablar el lenguaje de los directivos, involucrarlos, tengo que entender qué es lo que a ellos les preocupa. Otra vez, es hacer empatía, es escuchar a mi usuario, verlos como mi usuario también. Ellos, ¿qué les preocupa? ¿Qué metas? ¿Qué preocupaciones? ¿Qué no está funcionando? ¿Qué dolor les puedo solucionar desde la innovación? Cuando yo logro conectar con eso y les demuestro que realmente la innovación puede solucionar dolores y preocupaciones y ayudar a alcanzar sus metas, ellos empiezan a comparar el tema de la innovación. ¿Cómo ha empezado en nuestros países? Un poco bajo presión. Entonces, en Colombia ya la innovación hace parte de un modelo integrado de planeación y gestión y hace parte de unas políticas que es de innovación y gestión de conocimiento que lo miden en las entidades. Entonces, un poco el garrote, pero se necesita la zanahoria, porque pasa lo mismo que en gobierno digital. Las organizaciones y las entidades que estaban preparadas para este tema del COVID porque se habían digitalizado, no estaban preparados porque estaban preocupadas por cumplir una obligación. Las que estaban preparados, lo estaban, es porque sus directivos se dieron cuenta que digitalizando les iba mejor, que digitalizando les eran más eficientes, que digitalizando ahorraban más recursos y por eso digitalizaron. No porque los obligaron, sino porque se dieron cuenta que era bueno para ellos.
Entonces, cuando llegó la pandemia y tuvieron que cerrarse y volverse digitales, las empresas privadas y las entidades públicas que estaban preparadas, no fue porque alguien nos obligó, es porque se dieron cuenta que ganaban y no son tontos. Entonces, hay que entender que los que están arriba tampoco son tontos. Algunos tienen intereses egoístas, que a veces hay que tenerlos en cuenta, tristemente, pero se vale. De resto, también interesante ver que es parte del management, involucran los equipos de planeación, hay normas técnicas. Hay una norma, yo me meto en ICOTEC, que es el Comité Técnico de Normas, este Comité de Normas Técnicas en Colombia. Hay una norma, un estándar internacional que es la ISO 56002, que habla de sistemas de gestión en la innovación. Entonces, este es un tema que no es teórico. Entonces, es bueno cuando usted no llega solo con retahílas de innovación y la innovación no se ve como algo creativo y reuniones divertidas, sino que es algo sistemático, estructurado, que empresas serias lo están implementando en sus organizaciones. Hay que también hablar su lenguaje, hay que hablar el lenguaje de sus necesidades y convencerlos de que es útil. Si yo les demuestro que es útil, van a parar bolas, van a poner cuidado. Mientras tanto, nos van a ver como una inversión o un gasto que puede ser suprimirlo. Ahorita va a ser una etapa difícil para la innovación en nuestros países, es porque vamos a tener problemas fiscales graves. O sea, la pandemia está generando unos frenos en la economía, los ingresos fiscales se han reducido y se van a seguir reduciendo, los gastos se van a incrementar porque la pandemia implica una serie de gastos fuertes y no hay plata, hay que mirar de dónde sale la plata. Así que las entidades tienen que empezar a recortar presupuestos. Y si la innovación en nuestras entidades no es una prioridad y no se ha entendido que la innovación es la que me va a ayudar a hacer más con menos y la innovación realmente me está ayudando a aprovechar esos poquitos recursos para lograr mejores resultados. Si no se ve así, la gente va a decir, yo no voy a gastar plata en innovación porque tengo muchas cosas serias en que gastarme la plata. O gasto en innovación, o gasto en hospitales, o gasto en vacunas, o en innovación. Ahí me que escojo. Pero si yo me demuestra que metiendo en innovación, yo voy a hacer que las vacunas rindan más, se pierdan menos, el proceso sea más eficiente en menos tiempo, seguro la innovación tiene sentido. Entonces hay que darle sentido y mostrar resultados con la innovación o no va a prosperar tampoco. Y ahí justamente una pregunta sería, ¿qué recomiendas a los equipos que innovan y finalmente no logran lo que esperaban, ¿no? Pasa bastante en las innovaciones, hay muchas que fracasan. ¿Qué es lo que recomendarías para que se pueda mantener ese espíritu? Que no fracasen. Mentiras. No, pero ¿qué hay que hacer? Hay que aprender rápido y empezar algo para buscar el éxito. O sea, fíjense que la innovación es un poco como un emprendimiento y en lo público funciona igual. O sea, tú tienes dos opciones cuando fracasas como emprendedor y es, tú dices, me quebré, dejo así, me consigo empleo y sigo con mi vida, ¿sí? Esto ya no funcionó. Pero los emprendedores que tienen éxito es porque han tenido 5, 6, 7 quiebras hasta que tienen éxito. No tienen éxito a la primera. Entonces, primero hay que entender que usted no va a tener éxito a la primera. O sea, seguro. Y es importante por eso manejar las expectativas con los jefes. Cuando usted le habla de innovación, porque a veces habla de innovación, la gente ya se imagina que la cosa es impresionante y vamos a hacer Tesla sin ningún esfuerzo. Y hay que manejar las expectativas. Un momentico. Aquí podemos fracasar. De hecho, uno de los líderes y una de las habilidades que debe tener un líder es gestionar el riesgo. Y el riesgo también del fracaso en la innovación. Tiene que el líder ser consciente de eso y manejar expectativas. Si usted es un equipo, pilas con las expectativas que tienen sus líderes o la alta dirección. O sea, que sean conscientes de que esto puede tener mucho éxito, pero que se demora, que es un proceso de iteración, de aprendizaje, de experimentación, de pivotear. Entonces, maneje expectativas. Lo otro es, si ya ha manejado las expectativas, sea consciente con el equipo que usualmente uno no tiene éxito a la primera. En los equipos que yo he acompañado, he tenido casos diferentes. Hay gente que tiene un proyecto que es muy llamativo, pero al final no vende. ¿Por qué? Faltó gestión, el líder no compró la idea, se fue alguien clave en la organización. Ahorita tengo 2 personas, un equipo que estaba mentoreando una entidad en el distrito, que no se cansan. Tienen un proyecto en esa entidad, cambiaron a los directivos y el patrocinador que tenían se fue y se quedaron solas porque no les copia. Pues se han pasado por todas las entidades contándoles su idea. Entonces pasaron por función pública, por planeación nacional, han hablado con uno y no se rinden porque creen en su proyecto. Entonces, si su proyecto tiene sentido, persevere, busque de dónde la puede sacar, ¿sí? Pero también dése cuenta si su proyecto no tiene sentido. Hay una cosa en emprendimiento que se llama el Why Now, ¿por qué ahora? Y el Why Now explica por qué la tableta que diseñó Xerox no tuvo éxito y la que diseñó cuando la sacó Steve Jobs sí tuvo éxito. Hay momentos para los proyectos. Yo lideré Cero Papel hace 2011, 2012, fui gerente y en ese momento no tuve éxito. O sea, Cero Papel en ese momento la gente no estaba lista para esa conversación. Claro, ahorita sí, ahorita ya, sí hay que digitalizarse, sí es importante. En su momento no había las condiciones. Hay proyectos que son buenos,
pero no tienen el momentum claro. Puede que sea esa causa. Hay otros proyectos que fracasan porque no sirven. O sea, de verdad, puede que usted haya hecho el proceso de innovación y lo intentó, no sirve. Tienen que desarrollar la capacidad para distinguir uno de otro. ¿Cuáles tiene potencial y tengo que seguir buscándole? ¿Cuál tiene potencial pero no es el momento? Tengo que trabajar en las condiciones para que llegue y se pueda implementar. ¿Y cuáles definitivamente no aguantan? O sea, de verdad tengo que ser humilde y decir, la cagamos, esto no funcionó. ¿Por qué pasa? Y comenzar con otro y empecemos otro proyecto. Pero lo ideal es buscar. Uno no puede empezar pensando en fracasar, tiene que pensar en que voy a tener éxito. Hay un riesgo, y gestiono el riesgo, pero tengo que tratar de buscar tener éxito. Y es importante, yo recomendaría pegarle a problemas, a dolores claros de la entidad o de la ciudadanía. Sí, es muy interesante mirar, innovar en la relación que hay entre las cometas y la pérdida de semestres académicos o la deserción escolar. Pues lindo, pero no sé a quién le ayuda. Hay que buscar problemas que sean sentidos. Esos usualmente reciben más apoyo de la alta dirección. Nosotros diseñamos en QUID, para el que quiera visitar en QUID, hay un lienzo que se llama el lienzo LIP, le llamamos lienzo de innovación pública. ¿Qué tiene el lienzo de innovación pública? Es descargable y está en la guía de cómo utilizarlo. El lienzo de innovación pública tiene nuestro aprendizaje para evitar que fracasen por el camino pendejamente los proyectos. Entonces lo que dice es usted identifique primero que su proyecto sea original. Antes de que se gaste la energía diseñándolo, identifique si esa necesidad o sea que usted tiene, ya alguien no la solucionó, aquí adentro o afuera. Porque si ya alguien la soluciona, es mire cómo la implementa y no se gaste la energía porque no va a innovar. ¿Sí? Lo otro es busque si tiene apoyo, o sea, si tiene patrocinio adentro. A la alta dirección le interesa, esto está vinculado con las metas de la entidad, esto a alguien aparte de mí le preocupa, porque hay equipos de innovación que se engoman con sus proyectos. Y ya tengo la solución. ¿Quién me da plata? Y la alta dirección, si yo no tengo plata para eso, mis prioridades están claras y son aquellas, yo no tengo plata para eso. Además, pues sí, interesante, chévere, pero no es una prioridad. Si usted le pega prioridades de la administración, tiene más posibilidad que tenga éxito. Si usted tiene un patrocinador adentro en la alta dirección que dice, uy, solucioname ese dolor y yo lo amaré toda la vida, tiene más probabilidades de conseguir presupuesto y de que le den continuidad. Si usted tiene un equipo y no está solo, no es usted solo contra el mundo, y usted arma un equipo de gente, ojalá no solo de una área, sino de varias áreas que dicen, me gusta esa idea, yo le copio, quiere decir que encontró un buen reto. Entonces hay que encontrar buenos retos, buenos desafíos de innovación para que las soluciones tengan viabilidad. Al final preguntamos otras cosas, como, mire qué recursos hay. ¿Hay plata? No hay plata. Si no hay plata, ni aquí ni en el futuro, aplácelo, porque de pronto no va a tener presupuesto complementar. Entonces, ¿para qué gastar plata en el proyecto? Y al final termina con indicaciones para tratar de identificar cuáles son los tiempos y las metodologías más apropiadas. Hay proyectos que tienen el tiempo suficiente para unas metodologías como pensamiento, diseño o diseño centrado en las personas. Hay otros que hay que resultados ya, o sea, que no se ponga a estudiar y entrevistar, maestro, busque algo, haga un experimento rápido, probemos solo porque esto no da tiempo. Como nos cogió el COVID. El COVID no dio tiempo, vamos a estudiar, a ver cómo, no, que toca resolver, la gente está aguantando hambre, está muriendo, ¿qué hago? No me puedo esperar hasta entender todo, tengo que avanzar. Eso tiene otros métodos que también la innovación provee. Entonces yo tengo que entender qué tiempos, las condiciones del reto para mirar qué metodologías y qué expectativas puedo prometer. Entonces con eso ya claro, digo, mire jefe, necesito esto, queremos hacer esto, con esta plata, con este apoyo, y ahí sí, métase en el proceso, pero no fracase metiéndose de cabeza con un proyecto que al final no va a tener presupuesto, nadie lo va a apoyar, a nadie le interesa, no está en el tiempo que se necesita, no. Entonces, bájense el LIP es un éxito, búsquenla ahí en herramientas, está en la página de QuizLab.co, el lienzo de innovación pública. Genial, y ahí también nos compartimos con Felipe que decía, todos decimos, es que mi jefe no me entiende. Pero él decía, quizá pasa como que tú no entiendes la lógica de tu jefe, la dinámica de tu jefe o por dónde van sus prioridades. Y más o menos compartiendo una última pregunta que nos viene desde Patricia, acá en Perú, dice, ¿qué le recomendarías a un trabajador público para empezar a aprender sobre innovación? ¿Cuáles serían esos primeros pasos que recomiendas que debería dar? Entonces, sobre lo de mi jefe no me entiende, sí es cierto. Y por eso decía que en el liderazgo, hablando de liderazgo, la primera recomendación individual es empiece usted. No espere que su jefe empiece usted. Ah, es que yo no soy mejor líder porque mi jefe no es mejor líder. No, pues empiece usted porque, y eso lo aprende uno en la psicología, muy de mis aprendizajes de neurociencia, y es que uno no puede esperar a que los otros cambien. Yo no tengo la capacidad de cambiar al otro. Yo puedo cambiar yo y a través de mi ejemplo, lo que hago, influir de alguna manera, pero no los puedo cambiar.
Entonces, eso de que mi jefe no me entiende, pues seguramente no lo entiende. Y hasta que usted no decida cambiar, pues, cambiar otro punto de vista, buscar ponerse en sus zapatos, hacer empatía, va a ser muy difícil. Yo tengo que hablar también el lenguaje de aquellos que quieren involucrar en mi proyecto. Y es una habilidad que se necesita en la innovación. ¿Se acuerdan que digamos que un líder es alguien que logra que otro haga lo que quiere? Eso implica que a veces yo puedo liderar a mi jefe. Pero tengo que entender qué es lo que mueve a mi jefe para mover esas tuercas, esos tornillos y moverlo. Yo también puedo liderar a mi jefe. Y los innovadores públicos tienen que liderar a sus jefes. El líder público no puede esperar a que a su jefe salga con las ideas más brillantes, ni que su jefe sea el más proclive al cambio. Yo tengo que liderarlo, empujarlo al riesgo y buscar cómo lo conecto. Entonces, a mí me toca entender a mi jefe, ponerme su lenguaje y verlo como un usuario. Entonces, eso toca para el tema de mi jefe, no me entiende, que no nos va a entender. Y es normal. Y la otra es... ahí se me perdió. Acuérdame la segunda, por favor. Claro. ¿Por dónde comenzar? Ya me acordé. Sí. ¿Por dónde comenzar? Yo trabajo haciendo capacitación todo el tiempo, ¿sí? La innovación puede empezar porque tú conozcas métodos de diseño. Entonces empieza a buscarte cursos de diseño centrado en las personas, pensamiento de diseño, Lean Startup. Seguro que en el Perú hay alguna institución que está dictando cursos sobre eso. Seguro encuentras cursos virtuales que tiene Coursera, que tiene IDEO. La página de IDEO tiene un montón de herramientas interesantes, totalmente gratis, sobre métodos y herramientas de innovación. Entonces yo te invitaría, ármate una agenda y métete un curso. Usualmente ayuda a tener un curso porque tiene unas etapas, unos ciclos, y eso ayuda a generar como la disciplina. Entonces empieza por ahí, empieza por hacer cursos. Lo otro es que haciendo cursos uno conoce gente, haciendo un parche. Entonces mira a ver si el laboratorio de gobierno tiene un curso de innovación y métase allá. Mira a ver qué entidades cerca pueden tener cursos o herramientas de innovación que puedas incorporar, y ojalá haya un parche para que te conozcas, porque esto de innovación también es de hacer amigos y motivarse. Y yo te diría es, busca oportunidades de lanzarte a aprender. La innovación, realmente uno puede tomar el curso, pero es como nadar. Uno la aprende cuando se echa a nadar. Entonces empieza a encontrar desafíos al nivel en donde estás, del tamaño de la organización en donde te encuentras, y empieza a tratar de resolverlos e involucra a otros. Y estrellate. Y aprende. Cuando nosotros damos mentoreos y coach de equipos de innovación, le decimos que es muy coach porque no es una capacitación típica. El proceso de innovación, cuando lo acompañamos, la gente pasa por procesos de frustración, de bloqueos, de momentos donde incluso lloran. No lloran porque uno los esté torturando, sino lloran de la frustración de, pero no entiendo, ya tenía una solución y ya no me sirve, ahora esa no es la solución. Yo pensé que lo tenía resuelto y resulta que el problema no era ese, sino era otro. Hay muchos momentos porque la innovación no es un proceso lineal, sino que va, vuelve, es tortuoso. Y emocionalmente la gente tiene que aprender a gestionar la frustración. Entonces, eso uno solo lo aprende cuando lo vive. Entonces, alguien que se lee un libro de innovación, felicitaciones, pero cuando no va a aplicarlo, resulta que la realidad no es como dice el libro. Entonces, te aprendas el método para adaptarlo. Hay una ciencia, algún día publicaré un libro, ustedes de pronto me lo patrocinan, sobre la machestética. La ciencia diseñada por ese señor llamado Charles Machete, que es echarle machete a las cosas para adaptarlas. Y la innovación requiere un gran grado de adaptabilidad al momento, a la condición, al usuario. Uno está en un taller, lo preparó juiciosamente y llega, y los usuarios no eran los que esperaban, o tienen otra actitud, o están enfocados en otra cosa. ¿Qué le toca a usted? Adaptarse. Entonces, hay mucha necesidad de adaptar metodologías. La mayoría de los que trabajamos en innovación tenemos mañas, somos mañosos. No sé si es el término correcto en Perú, pero mañas es que adaptamos cosas a nuestro gusto. Entonces, yo tengo herramientas que son una mezcla entre una como el viaje del usuario, con el blueprint del servicio, con persona. Y yo remezclo, revuelvo, hizo algo que es a mi gusto. ¿Está en un libro? No. Eso es, cogí una mezcla y adapté. Entonces, lánzate a experimentar a un nivel bajo de riesgo, en un proceso que no sea muy crítico, pero trata de innovar en donde estás, aplicando lo que estás aprendiendo. Porque hasta que no lo apliques, no te estrelles, no sufras, realmente no vas a aprender el conocimiento que necesitas. Entonces, mi recomendación es esa. Ayer estaba hablando con una amiga, se acaba de graduar, es una catalizadora de la innovación. O sea, pasó por el proceso de formación de catalizadores y acaba de terminar su maestría en Carolina del Norte en innovación, porque se ganó una beca Fulbright y ya hizo todo el curso. Pasó por catalizadores, se enamoró, se frustró con su entidad, intentó sacar proyectos, lo intentó una vez, sacó uno, pero dijo yo quiero más y quiero buscar afuera, buscó una beca, se ganó una beca en el exterior,
y se fue a hacer su beca, su Fulbright, y está feliz. Ahí le estamos hablando porque hay ciertas personas que uno las llama para subirse el ánimo a veces cuando las cosas no están funcionando como uno quiere, uno tiene que celebrar los éxitos y celebrarlos duro. Entonces, experimenta y sigue avanzando. Cuando empieces, te va a ser difícil volver atrás. Cuando empieces a probar los resultados, así te frustres, ya después volver a hacer las cosas igual que antes, te va a dar duro, y eso es bueno, eso va a ser bueno. Y justo una última pregunta para acabar, y antes de ella, quería compartir un saludo de Nelly Manrique, que dice: excelente, Oscar fue mi mentor en catalizadores de innovación, un saludo especial. Hola Nelly, un abrazote. La última pregunta iba por la parte de ¿cuán importante crees que es para las personas encontrar su propósito? Es decir, ser honestas con ellas mismas, evaluar si es el trabajo que están buscando, si es el lugar donde creen que pueden aportar bastante, y cuán importante creen que es esa convicción y ese interés, esas ganas para poder liderar, porque muchas veces, y también para poder hacer proyecto de innovación, porque muchas veces fracasas y fracasas y fracasas y no es algo muy reconfortante. Es decir, que cuán importante es simplemente hacerlo porque es algo con lo que te sientes bien realizado tú mismo. Pues yo creo que en el caso de proyectos y procesos que necesitan tanta resiliencia como la innovación, o sea, tanta capacidad de recuperarse y seguir adelante, si no está vinculado con tu propósito, no va. O sea, en términos de la innovación, y ya me estoy metiendo en temas de creatividad y temas de neurociencia, pero la creatividad necesita de pasión. O sea, tiene un elemento de disciplina, pero tiene un elemento de pasión muy importante. O sea, necesitas estar apasionado porque si no, no lidias con la frustración, no lidias con la dolorosa gestión del cambio, también porque la innovación te permea. O sea, cuando estás en proyectos de innovación con equipos y con ciudadanos, te toca la piel, te debe tocar. O sea, te debe tocar es que te afecta. O sea, tú quieras o no, te afecta la vivencia del ciudadano, el dolor del ciudadano te tiene que afectar para involucrarte también. Y si tú no hace parte de tu propósito, de algo que realmente te mueve el piso, te va a agobiar y te va a quemar. Entonces, la innovación también es un tema de pasión. Tienes que encontrar un poco, y te voy a ser franco, yo en catalizadores y en otros procesos de formación de equipos, yo siento que la innovación le devuelve la esperanza y la pasión a los funcionarios públicos. O sea, me he encontrado, voy a citar un caso, eso pasó en el distrito. Un funcionario que estaba a punto de pensionarse, ya mucho tiempo en la entidad, y ese funcionario que ya molestaba, era incómodo, tanto que él pedía permiso y la gente le decía, ¿de cuánto es el curso? 4 horas. Quédese allá, ¿para qué vuelva a la oficina? ¿Qué es? No vuelva, que no lo soportaban, no lo toleraban. Entonces, cuando empezó el proceso, era doloroso porque su actitud era renegativa, era realmente alguien que se dedicaba a boicotear, era un troll, pero no en redes sociales, era un troll, molestaba y boicoteaba todo. En la medida en que se fue metiendo, pasó un cambio genial. O sea, esa era la persona que invertía sus fines de semana en su proyecto de innovación. Invertía plata en su bolsillo para pagar refrigerios, porque su proyecto involucraba estudiantes de colegio. Pagaba de su bolsillo refrigerios para los estudiantes para que fueran a unos temas, porque estaba formando una escuela como de youtubers en el colegio para unas cosas chéveres. Metido de la cabeza, apasionado, en los ojos le brillan, o sea, de verdad, en él ocurrió un cambio. Y yo lo he visto en muchos servidores que realmente no es que estén aburridos y sean mediocres, es que están fundidos y necesitan creer que el cambio es posible. Y la innovación muchas veces devuelve la esperanza, les muestra que hay otra forma de hacer cosas y que se pueden hacer cambios. Entonces, ese tema de encontrar el propósito es muy valioso. A veces la innovación te ayuda a reencontrarlo o te confronta. Te confronta en el sentido de, fíjate que lo que quieres hacer y te apasiona es esto, ¿estás seguro que ese es el lugar para hacerlo o que tienes que buscar otro lugar? Creo que yo le he fastidiado, bueno, es muy pretencioso, creo que los procesos de formación e innovación le han fastidiado la vida a muchas personas. Ahí está, Nelly podría decir algo, pero creo que muchos catalizadores, después de pasar por el proceso de formación, les frustraba y les quemaba la silla. O sea, que se sienten como, yo no quiero seguir haciendo esto, yo quiero hacer otra cosa. Y seguramente han empezado a buscar alternativas porque no pueden seguir haciendo la vida como antes. Entonces, sí, el tema de tener un propósito y conectarlo va a ser muy valioso para tener la gasolina de meterse en este tipo de iniciativas. Y lo bueno es que yo creo que la innovación te da propósito. O sea, en lo personal, la sensación para mí de que al hacer innovación pública estoy ayudándole a cambiar la vida, si es un poquito a algún ser humano, le da sentido a mi trabajo. O sea, no estoy trabajando
en vano. A veces, por eso les digo que celebro un poquito, porque a veces es muy duro, a veces uno no ve los cambios, pero ver una Nelly aquí, o ver una Diana que terminó su maestría en innovación, ver gente que está haciendo sus proyectos, que conformó equipos de innovación, que hasta el que se fue de la entidad porque ya no se aguantaba y empezó a armar proyectos, porque algunos han empezado a armar empresa, incluso porque dijeron, aquí no me dan las salas para lo que yo quiero hacer, yo quiero hacer más cosas, motiva mucho, motiva mucho. Entonces, la innovación si te metes en esto, te va a incomodar. Prepárate porque te va a incomodar, te va a confrontar. Genial. Muchas gracias, Oscar. Ha sido una muy buena charla, creo que muy de ida y vuelta, y muy interactiva. Te quería dar un saludo especial y un agradecimiento por tu participación. Quería ver si tenías algunas últimas palabras para cerrar. Bueno, nada, creo que esto que está comenzando y que es muy importante, o sea, la innovación pública no va a venir solo del gobierno. El gobierno solo no puede, creo que lo estamos viendo las evidencias palpables. Necesitamos que más actores se unan, necesitamos que más actores de la sociedad civil, de la academia tiene una deuda histórica con la innovación pública. Hay que empezar a conectar actores, hay que empezar a unirnos para trabajar en generar el cambio que necesitamos en nuestras sociedades. Hay que empezar a proponer soluciones desde la ciudadanía, hay que promover escenarios donde los ciudadanos también construyen sus propias soluciones. A veces los ciudadanos y el privado le rinden más que al público porque todo tiene que luchar con la burocracia, pero hay que trabajar entre todos por cambiar nuestra sociedad. La innovación es una herramienta, no es un fin. La innovación es un medio un mecanismo que se debe juntar con muchos otros para lograr una transformación. No se hace innovación para innovar, se hace innovación para solucionar problemas públicos. Entonces hay que entender, la innovación es un medio y recordarlo siempre, no perder de vista el fin, no engomarnos con el dulce. La innovación no es el dulce, el valor público, la calidad de vida, mayor salud, mayor equidad, mayor justicia social, deben ser las metas. La innovación es un medio que me debe ayudar y motivar para llegar allá. Entonces, pues celebro lo que desde Perú se está haciendo, sé que están haciendo esfuerzos grandes. Ayer miraba una conversación contando proyectos que se están moviendo a nivel de GovTech y habilitando escenarios para la compra pública innovadora en el Perú, que celebro profundamente. Y celebro profundamente que personas como Cristian y el equipo estén empezando a conectar y a mover. Hay mucho por hacer, hay mucho. Va a ser duro, va a llevar tiempo, no va a ser fácil, nos va a costar trabajo, pero vale la pena cada trasnochada, vale la pena cada vez que nos seamos comprendidos, cada vez que nos critiquen. Los verdaderos innovadores no son bien recibidos, les soy franco. Eso pasa en el sentido empresarial. Los proyectos que son realmente transformadores, la gente al comienzo le choca y los rechaza. Así que esto no es un camino fácil, no es un mar de aplausos. A veces en las entidades a los innovadores no los aplauden, a veces son innovadores anónimos que están debajo moviendo, empujando. Alguno que otro puede brillar y lo felicitan, pero por uno que brilla hay 100 que están trabajando allá abajo durísimo, empujando cosas. Entonces no se cansen, no se cansen de empujar. Hay alguien del equipo de innovación de UNFPA, de Naciones Unidas, aquí en Colombia, que tiene una frase muy bonita, y él dice, esto es como un gran incendio, y de pronto nosotros no tenemos una gran avioneta, pero tengo un balde, y yo con mi balde ayudo a apagar el incendio. Entonces, ahí donde usted esté haciendo innovación, no se canse de llevar su baldadito de agua. De pronto no es el avionzote, pero si entre todos llevamos un baldadito de agua, vamos a empezar a apagar los problemas que tanto quejan a nuestras comunidades y vamos a generar cambios que necesitamos. Muchas gracias, Oscar. Ha sido una excelente presentación, una excelente charla. Y quería invitar a los asistentes a poder asistir a la siguiente charla, que va a ser el siguiente viernes, igual a las 6, que vamos a tratar sobre cómo la ciencia del comportamiento tiene un rol que jugar en los proyectos de innovación en las entidades públicas. Igual, de nuevo, muchas gracias a todos y que tengan una buena noche. Gracias. A todos y todas, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Oscar. Bueno, chao, Nelly.